Muy buenas a todos, estáis viendo y escuchando el podcast de Apple por 4. Aquí hablamos de Apple, de la tecnología y esos productos tecnológicos que vamos probando. Como siempre está José conmigo y hoy pues bueno tenemos unos invitados especiales. Ya conocéis a Víctor que ha participado más de una vez en algún que otro podcast. Y hoy pues tenemos a Pedro Aznar con nosotros, es todo un privilegio. Y nada, pues querer darle las gracias sobre todo a estas dos personas de estar aquí con nosotros y presentar pues el podcast de hoy. Si queréis que se presente José, como hace siempre, y nada. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento que nos estéis escuchando. Y nada, encantado de estar en este episodio tan épico con estos invitados tan especiales. Y nada, vamos a desgranar este episodio tan interesante, ¿no? Perfecto. Víctor. Buenas a todos, gracias por la invitación y además dar gracias también a Pedro por venir al podcast de Apple por 4. Para mí es un gran honor también poder estar hoy con él en el podcast y agradecerle de nuevo por venir. O sea, para nosotros es como un sueño hecho realidad, sinceramente, Pedro, y te agradezco que hayas venido. Exacto. Y nada, Pedro, pues bueno, que se presente el mismo, no hace falta mucha presentación, pero bueno, Pedro. Bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Ya os digo que al final soy uno más en esto del mundo Apple, apasionado desde hace mucho más tiempo, porque yo creo que soy mayor que todos vosotros, pero al final, pues eso, nos encanta hablar del mundo Apple, compartir todo esto. Yo creo que una de las cosas bonitas que tiene el mundillo Apple es que siempre ha habido mucha pasión por compartir, ¿no? Y hablar entre nosotros y crear esta pequeña comunidad que quizá otras marcas no han tenido la fortaleza para crearla. O sea que vamos, aquí como si estuviéramos entre amigos que nos conocemos desde hace ya 20 años, porque al final todos los maqueros estamos metidos en la misma familia. O sea que encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. A nosotros lo que siempre decimos es que realmente en nuestro entorno nos cuesta un poquito encontrar, ¿no?, a gente con la misma afición que nosotros, sobre todo por el mundo de Apple. Y entonces, pues estas charlas son lo que nos gusta hacer, ¿no? Como tú bien dices, es una charla entre amigos, al final interpretar un poquito nuestras impresiones de lo que nos gusta y ya está. Pues bueno, este es el episodio número 24 y se titula, bueno, una charla con Pedro Aznar, director de Apple Espera. Y el tema, pues bueno, va a ser un poquito una entrevista hacia ti, Pedro. Vamos a hacer, si quieres, empezamos un poquito con las preguntas que queremos hacerte. Y es cómo empezaste en Apple, ¿no? La primera pregunta, pues es cuándo empezó tu pasión por Apple. Pues mi pasión por Apple empezó en el instituto, yo creo que sería alrededor del 1995, 1996, porque me gustaba una chica y su padre quería que yo tenía un PC que me acababa de comprar un CD-ROM, de estos que antes no era tan común, y su padre me dijo, oye, ¿por qué no vienes? Él tiene un kiosco de prensa, ¿por qué no vienes al kiosco y pones el CD-ROM en el ordenador que tengo y así yo veo si me va bien y si me gusta me lo compro? Vale, pues yo me fui allí. Lo que pasa es que cuando llegué a la trastienda de aquel kiosco, ¿no?, que hoy lo recuerdo de una forma como muy de película, ¿no?, como muy nostálgica, que llegas ahí, la típica trastienda tipo Stranger Things de mediados de los 90, tal, que seguramente aquello, si lo viera ahora, sería simplemente pues una parte de atrás de un almacén normal de un kiosco, ¿no? Lo que pasa que lo que sí que me sorprendió fue que el ordenador que había allí no era un PC, que era lo que yo había visto hasta el momento, sino que era un Macintosh Performa, un 630 de la época. Era rarísimo que una persona de calle tuviera este ordenador. Lo que pasa es que como este hombre se dedicaba, hacía algunas empresas, algunas cositas de fotoedición y diseño gráfico, pues bueno, se compró el Performa porque le dijeron que era la máquina más potente de la época para eso. Y claro, yo evidentemente no instalé el CD porque aquella máquina para abrirla era un lío tremendo, pero sí que estuve viendo el sistema operativo que nunca había visto en directo porque en aquel momento pues no existía. Bueno, Internet estaba todavía en pañales en España, las revistas que hablaban del mundo Apple eran casi inexistentes o directamente no entrabas a comprarlas porque la marca no la conocías. Y yo cuando vi en aquel momento era System 9 o System 8, que es el precursor de macOS, pues yo me enamoré de aquello, ¿no? Entonces, a mí me quedó ahí un pensamiento que es, ¿por qué no me he enterado yo de que existe esta marca? O sea, ¿por qué a mí, que me encanta la tecnología, que yo con 10 años me regalaron un Amstrad CPC, de estos que iban con cassettes súper antiguos, yo ya sabía que iba a ser ingeniero y que iba a ser informático y me encantaba la tecnología, que por qué yo, que me gusta tanto la tecnología, no lo hubiera visto en ninguna parte? No sé, se me quedó ahí, que luego enlazaremos cuando hablemos de Apple Esfera. Y ahí pues me pasé una hora
toqueteando el performance, viéndolo absolutamente todo, quedándome de memoria con todo, porque no podíamos hacer fotos, no había móviles, no había nada. O sea, yo recuerdo que tomé unas notas que ojalá recuperara pues, en algún sitio, yo creo que mis padres se lo tirarían, de todas las cosas que tenía el sistema operativo que Windows no tenía. Y ese fue mi primer contacto. Y luego en el 98, con un Mac, con un iMac G3, el primero que sacó cuando volvió Steve Jobs, que bueno, mi padre lo tuvo en la empresa en la que él trabajaba y lo compraron allí para la gente de diseño, y yo me iba por allí, me escapaba para darle un poco de caña y hacer algunas fotos. Y luego ya pues me compré un Power Mac G3 de segunda mano, que estaba destrozado, lo desmonté pieza a pieza, y ahí ya eso lo conseguí. Me compré una tarjeta gráfica ATI yo creo que fue por eBazaar, antes de que existiera eBay. Antes se llamaba eBazaar en España, pues me lo compré ahí, que era de apuestas, ¿no? De subastas, de cosas de tecnología. Y ya pues el primero el Power Mac G3, y luego ya tuve el MacBook Pro 2006. Fijaos lo que me duró el Power Mac G3 hasta el 2006. Y bueno, a partir de ahí pues yo empecé a pensar mucho en Apple y me empecé a interesar mucho por la marca, pero era muy complicado hasta que llegó Internet. Cuando llegó Internet ya sé que me empapé de todo, y ahí es lo que hemos dicho antes de entrar en el podcast, ¿no? Es cuando empecé a buscar las primeras presentaciones de Apple, que yo me quedé, bastante impresionado de lo que yo había visto de las presentaciones de tecnología. Porque yo en las primeras etapas de la universidad, cuando alguien te explicaba cosas de tecnología, pues solían ser charlas muy aburridas que no te decían nada del producto, ¿no? Te decían de cómo estaba construido, que eso está muy bien para ingenieros, pero no para quien recibe el producto. Y Apple lo que te dice es lo que puedes hacer con las cosas, no cómo están construidas, ¿no? Y bueno, pues eso ya me terminó de enganchar y de ver un poco cómo funcionaba todo aquel ecosistema que parecía algo diferente al mundo de la tecnología. Y sobre todo yo creo que a mí me gusta mucho Apple porque yo siempre me catalogo como yo soy un ingeniero de letras, realmente. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, también me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho. Yo era muy mal estudiante porque yo memorizar se me daba muy mal, pero a mí me das 4 fórmulas y yo creo que te lo resuelvo todo, ¿no? Con 4 fórmulas, o casi todo, pero escribir me gusta mucho. Entonces, unir la tecnología, que es algo que tradicionalmente es muy frío y muy poco pasional, con algo tan importante como pues esta pasión, este sentimiento, esta de pertenencia de marca que tiene Apple, pues es algo más que no tiene nadie más, ¿no? Y que con el tiempo pues se ha acentuado más, ¿no? Incluso después de que muriera Steve Jobs. Así que pues es un poco mi súper recorrido así en timelapse de los primeros años en el mundo Apple. O sea, te enamoraste la primera vez que viste el PC, el Mac en la trastienda, empezaste a trastearlo un poquito más, y después lo que te gustó mucho es el poder crear contenido desde cualquier plataforma de Apple, ¿no? Sí, Apple al final lo bueno que tiene es que está muy orientado hacia el objetivo de facilitarte las cosas y sobre todo pues ponértelo fácil a la hora de crear, ¿no? Yo los primeros álbumes, por ejemplo, que te podías imprimir en físico con iPhoto, que tú cogías unas fotos, construías un álbum, los primeros álbumes digitales, y luego lo mandabas a imprimir y te enviaban a casa en una edición muy chula, muy bien hecha. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas que era muy complicado en un PC o era muy cutre, porque al final, si os acordáis del anuncio de yo soy un Mac, yo soy un PC, ahí lo que decía Apple un poco es, si en el PC puedes hacerlo todo lo que hace un Mac, lo que pasa es que lo haces un poco regular, porque lo haces un poco mal. Hoy en día la cosa es verdad que ha cambiado un poco. Afortunadamente hay muy buena competencia, tanto en ordenadores como en móviles, como en tablets. No, en tablets yo creo que el iPad tiene categoría absoluta, pero sí que es cierto que te lo pone todo muy cómodo. Entonces yo creo que esa facilidad para crear y para consumir el contenido y adentrarte más en el ecosistema es muy importante. Y luego llegó el iPod, que fue, bueno, un auténtico bombazo en España. Y bueno, en España no, en el mundo entero. Y eso también atrajo a mucha gente a la marca, con lo que mucha gente que siempre veía los Macs solo para diseño se dieron cuenta que eran unos Macs, unos ordenadores impresionantes para trabajar porque no tenían virus, eran mucho más cómodos de instalar, sí que eran compatibles, que era la típica leyenda urbana que siempre había en el mundo Mac, y era mucho más, al final era mucho mejor todo. Hilando con el tema del iPod, si quiere Víctor dar bueno, su experiencia de cómo entró en el mundo Apple, pues bueno, yo creo que empezaste por ahí, ¿verdad, Víctor? Yo empecé por ahí, sí, bueno, lo comenté en el podcast anterior con vosotros, que mi primer contacto con un dispositivo Apple, a ver, mi padre era de los primeros fans que hubo de Apple aquí en Barcelona,
que había un club de fans en la universidad, en arquitectura, aquí en Barcelona, pero bueno, nunca había tenido productos, o sea, se había testeado productos que tenía mi padre o amigos de mi padre que tenían todo el tema del ecosistema de Apple. Pero el primer producto fue el iPod, o sea, me compró mi padre mi primer dispositivo Apple, que fue un iPod de 4ª generación, que me la compró desde la tienda de la Quinta Avenida, ahí en Nueva York. Qué guay. Me hizo muchísima ilusión, o sea, me lo trajo, me lo envolvió así en regalo, lo abrí, digo, ostras, digo, un iPod, digo, no me lo creo, o sea, y con aquello fue fascinante, o sea, entré en el mundo de Apple, que ya me gustaba, porque ya lo había tenido por mi padre, pero tener el dispositivo, tenerlo todo lo que era todo mi mundo ahí, o sea, mi música, mis redes sociales, que ya empezaba ya con Instagram, con Twitter, entre otras, y para mí fue fascinante ese dispositivo. Luego, a partir de ahí, ya cuando tuve la mayoría de edad, a partir de los 18, fue cuando tuve ya el iPhone 5C. Pero claro, un chico que tendría yo 12, 13, 14 años, pues tener ya el primer dispositivo como era el iPod, para mí fue fascinante. Y no entiendo por qué ahora, vale, que ahora se utiliza mucho el iPhone, pero han dejado ya el iPod atrás. Y también es una pena. Ha sido el dispositivo que ha hecho Apple lo que es ahora. O sea, todo se lo agradecemos al iPod y toda la gente que estuvo trabajando en el iPod de Crash. Entre ellos Steve Jobs, claro. Pero ahora quizá el pensamiento que tú tienes es más vintage, ¿no? Es más de cariño, porque realmente el iPhone lo canibaliza en este sentido, ¿no? Porque puede ser lo mismo. Pero bueno, sí que es verdad que fue el dispositivo donde salió a la palestra y presentó a Apple en todo el mundo, porque Apple, pues bueno, en Estados Unidos siempre ha estado muy conocida, pero quizá en Europa era como un poquito más difícil, ¿no? Escuchar a gente hablar de Apple. Y salió el iPod y todo el mundo lo escuchó, la verdad, todo el mundo hablaba de Apple. Pues bueno, José, ¿tú sí nos quieres explicar cómo te haces en el mundo de Apple? Pues yo entré más bien tardecito, ¿no? Bueno, tuve el dispositivo de Apple en 2018, entré con el iPhone 6 Plus, ¿vale? Después pasé Android y a mediados del 2019 volví a entrar de nuevo con el iPhone XS Max, ¿no? Y ahí fue donde me enamoró lo que fue el ecosistema de Apple, ¿no? Porque adquirí también un iPad Pro de 9,7 y ahí es donde me enamoró, ¿no? Lo que es el ecosistema, ¿no? Y más bien llegué tarde, ¿no? Pero la verdad que cuando conocí ese ecosistema entre el iPhone, el iPad y esa sincronización me enamoró. Dejé el mundo Android a un lado y me quedé en Apple hasta hoy, ¿no? Sí. Y yo, pues bueno, yo empecé, realmente tenía al lado gente con productos de Apple, con iPhone, ¿no? Mi excuñado, pues bueno, tenía el iPhone 4, el 4, el normal. Y yo quise dar el salto, pero las pantallas me parecían muy pequeñas, me fui a Android, a un HTC. Y bueno, después mi exmujer se compró el iPhone 5. Y nada, le dije, esto es un teléfono muy pequeño para mí, tal, lo típico, ¿no? Yo era el anti-Apple entonces. Y después pues sacó el iPad Air. Me acuerdo que cuando salió, ostras, me enamoré de ese producto. Fui al MediaMarkt, me lo compré allí y vi todo lo que se podía hacer con una tableta y yo ya pensé que eso era el futuro. Y a partir de ahí pues, empecé ya a meterme un poquito más en el ecosistema de Apple. Me compré un iMac de los de 21 pulgadas y después ya me pasé al iPhone 6S Plus. Y ahí fue donde dije, mira, el ecosistema es perfecto, de aquí a si puedo no salgo y ya está. Esas fueron las experiencias. Pues bueno, si quieres, Pedro, pasamos a la siguiente pregunta, que ¿cuál dispositivo fue con el que te embarcaste? Creo que lo has dicho ya, pero bueno, si lo puedes repetir otra vez. Sí, el Power Mac G3, el pitufo. Yo creo que también además fue... también lo uniré incluso con la otra, ¿no? Que con el que más cariño recuerdo, porque fue el primer Mac además que yo me podía permitir, me costó súper baratísimo, de segunda mano de una imprenta que había cerrado, que se había jubilado el dueño y pusieron a la venta los ordenadores que estaban utilizando. Uh-huh. Y este en concreto me decían, porque yo pensaba que iba a comprar un iMac G3, porque me dijeron, es el Mac translúcido. Ajá. Y yo digo, pues mira, bien. Entonces, cuando fui a verlo, vi que era la torre, el Power Mac G3, que además es precioso, el diseño sigue siendo impresionante. Y me dijo que no iba a la fuente de alimentación. Pero bueno, la fuente de alimentación la puede cambiar, de hecho, ya te digo. Y al abrirlo todo, limpiarlo todo, además, en la habitación mía de la época, tuve que poner cada pieza
puesta con un papel de estos indicando lo que era, para que yo pensaba, yo esto no sé si voy a saber montarlo después. Pero lo hice muy mío ese ordenador y además lo alargué muchísimo, con lo que lo utilicé mucho y lo tuve muy presente en el día a día. De hecho, yo creo no. Sí, Apple Esfera empezó en ese ordenador, de hecho, porque fue... Yo jubilé en noviembre de 2006 y Apple Esfera empezó en abril, con lo que los primeros POSEM fueron con ese. No iba todo lo rápido que quería, que debería. Por ejemplo, el Front Row, si os acordáis, que era la interfaz esta que ahora se ha convertido en lo que es en la Apple TV, que tenía el mantito, sí. También tenía el mantito además, si ponías un receptor infrarrojo funcionaba, o sea que había cosas muy chulas, pero claro, eso era muy lento. Todo lo que era 3D, pues aunque le cambiara la tarjeta gráfica, no tenía potencia. Pero para mí yo le tengo mucho cariño, lo tengo en casa todavía, de mis padres por allí, que me lo tendría que traer a la mía, pero bueno, ya son muchas cosas aquí. Es que al final los productos de Apple son icónicos. Por ejemplo, yo tengo ahí abierto uno de los iMac, ya no funcionaba, había la tarjeta gráfica, ya no le funciona y tal. Digo, pues mira, lo dejo ahí de decoración, le quito la pantalla, que se ve todo dentro. Y la verdad que eso está icónico. Exacto. Dices, por lo menos lo de un servicio que en decoración también está muy bien. Claro. Después, como nosotros hemos dicho ya también los dispositivos con los que entramos, si quieres pasamos al siguiente, y es ¿cuál es el dispositivo que más cariño tienes de Apple? Es el PowerPoint G3, o también diría, pensándolo, que además ha salido una noticia esta semana que tiene mucho que ver con esto. Yo me compré uno de los primeros iPod, que tuve, fue el iPod, el de 20 gigas, el iPod Clickwheel de tercera generación, de 20 gigas, pero hay uno que me regalaron cuando estábamos empezando con esto de Apple Esfera, una persona que para mí me ayudó mucho a crear todo lo que fue Apple Esfera, a conocerlo, y tenía un grabado, ¿no? Que fue Stay Hungry, Stay Foolish. Y ese pequeño iPod Shuffle, que era un iPod Shuffle pequeñito, pues todavía lo tengo. De hecho, alguna vez todavía salgo a correr con él, incluso aunque tengamos el Apple Watch Ultra o el AirPods o lo que sea, por el tema de la nostalgia, ¿no? Que es un poco lo que decía Víctor de oye, que ¿por qué no vuelve el iPod? No, eso se llama nostalgia. Tú eres muy joven aún, Víctor, pero verás que todo esto, con el tiempo, la nostalgia nos hace ver cosas que nosotros usábamos antes. Pues ahora mismo hay gente que ya no le ve uso, porque tú le das un iPod ahora a alguien y dice, pero ¿y esto? ¿Cómo me conecto aquí a Spotify o a Apple Music para descargarme cosas, ¿no? Exacto. Pero tiene algo, ¿no? De hecho, yo hace poco me compré incluso un tocadiscos, que era algo que yo ni siquiera en mi infancia había usado mucho, porque yo tuve uno ya casi cuando estaban acabando. Pero es un poco el hecho de que te gusta la tecnología que había en ella y también te hace recordar el momento en el que lo viviste. Y ahora, fijaos que hay una cosa muy curiosa, esta semana ha salido, lo publicamos ahí en Apple Esfera, que Apple, en la última beta de Ventura, creo que es, no sé si llega a ser Sonoma aún, en Ventura, los iPod Shuffle no funcionaban en los últimos sistemas operativos, daban un error, si lo conectabas te decía que no reconocía el tipo de dispositivo que es, y lo han arreglado en Ventura. O sea, ahora ya puedes conectar un iPod Shuffle y ya funcionan como si fueran, puedes actualizarlos, puedes ver la música, todo igual. O sea que bueno, pues son estos pequeños detalles un poco que hacen grande a la marca. Sí, también nos ayudan a nosotros a conectar con eso. Y aparte lo que hacían esos dispositivos es que tú te involucrabas en, vale, quiero esta canción, me la tengo que cargar, ahora todo es muy fácil. Ahora tengo Spotify, tengo esto, tengo lo otro. Por ejemplo, los Mac de ahora directamente ya es nosotros, José y yo, tenemos los Mac Mini. Directamente es una caja cerrada donde ya instalas los programas que quieres. Es de otra manera. Antes te tenías que buscar la vida. Tú, por ejemplo, con el Power Mac podías añadirle más cosas, cambiarles. Y eso hacía que te implicaras más, ¿no? Llevabas ese cariño. Incluso coleccionismo de la música. Yo recuerdo hoy en día la música. Yo esto lo he hablado con Javier Lacor alguna vez, que bueno, lo conocéis, Javier Lacor, que sí, está en Apple Esfera, Loop Infinito y tal. Javier es un tío súper metódico, ¿no? Entonces él, igual que yo no soy tan metódico, pero también lo era un poco. Yo toda la música que tenía en aquella época, yo la tenía en iTunes, la tenía con sus etiquetas bien puestos, el álbum, el artista, la pista, me buscaba la portadita, la ponía bien. Entonces, claro, cuando tenías el iPod que tenía pantalla, pues se veía ahí todo bien la pantalla, todo tal. Claro, eso me quitó horas de mi infancia, que Apple me ha robado realmente, porque ahora no hace falta todo eso, ¿no? Sí, mira, me pasó a mí en el instituto. O sea, me ponía con el iPod, me ponía a descargar música de iTunes o música que encontraba en formato MP3 o MP4. Y me pegaba, pero fines de semana. O sea, tenía exámenes, digo, pero un ratillo para mí para bajarme la música de aquel entonces. Sí, pues eso ya... Una pasada, a mí me gustaba mucho.
Y una lista. Esta aplicación de música y lo tienes todo ahí, ¿no? La carátula, Claro. el artista, todo. la Incluso ahora carátula, es chulísimo. sí. Incluso ahora es chulísimo porque las carátulas ahora se mueven, ¿no? El otro día, no sé qué álbum puse yo y dije yo, ¿pero esto qué es? Que había una chica en una tabla de surf con el mar moviéndose y digo, esto es una pasada. Sale ahora, sí. Pero me acuerdo que con el iPod le podías poner también la carátula personalizada. Me acuerdo que no era la imagen oficial que lanzaba la discográfica, tú le podías poner otra. Sí, Decías, sí, mira, sí. un de tal y luego del otro, pero claro, ya Sí. realmente no sé si te deja Apple Music hacerlo. Solo con tus álbumes de playlist personalizados, solo. Puedes añadir música igual, porque yo de hecho, por error alguna vez, cuando grabamos algún charla de Apple Esfera, que yo me guardo el audio, hay veces que le hago doble clic y claro, al descargarlo como MP4 me lo abre Apple Music, me lo trae en la librería, que es el antiguo iTunes. Entonces, claro, ahí te deja cambiar cosas y tal, y digo, mira, todavía podría importar música aquí si tuviera, ¿no? Pero bueno, yo oyendo música no tengo música muy rara, o sea que todo lo he encontrado en Apple Music y eso. Pero bueno, al final le tenemos cariño a ese tipo de dispositivos por la época en la que vivimos, pero no deja de que nos emocionemos con lo nuevo, ¿no? Que al final es lo chulo también. Sí. Por ejemplo, Víctor, yo creo que no hace falta preguntarte, tu dispositivo es el iPod, ¿no? El que más cariño tienes, ¿no? Mucho cariño. ¿Qué iPod, Víctor? ¿Era? ¿Lo has dicho? El de cuarta generación, Pedro. Ah, Porque a la vez también me acuerdo que me compraron aquí en casa también el iPad de cuarta generación y fue más o menos por esa época. O sea, tenía la versión grande que era el iPad y luego la versión reducida que era el iPod. Pero claro, yo el iPod me acuerdo que lo conectaba al wifi del instituto y aprovechaba, o sea, era al lado del patio y muchos se ponían a jugar a fútbol, a ver, yo también jugaba, pero me ponía muchas veces a ver las primeras redes sociales, o sea, Instagram, Twitter, el Safari aquel que era también que se veía también muy pequeñito. Pero bueno, y estaba bien, o sea, pasabas un buen rato con el iPhone. Y ya luego, cuando ya mis padres me dejaron comprar el teléfono a los 18 años, ya me cogí el iPhone 5C. Y fue la época cuando empecé con las betas. Y por eso digo que ya betas no. Quiero que lo probéis los demás. Y me dais el reporte, directamente me dais de reporte y ya me olvido. ¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que se me calentó mucho la batería y tuve miedo que me explotara el teléfono aquel entonces. Sí, y es que, sí. no, por favor, no. Y desde entonces tengo algo de respeto con las betas. Es verdad que ahora estos últimos años las betas que han ido lanzando Apple Mejoran mucho. bien, o sea, se van estabilizando. Algún error, el tema a veces de batería, que cojan más rendimiento. Bueno, pero es normal, son betas. De hecho, para eso hay una explicación, es decir, si os dais cuenta, todas las betas primeras que salen, las 2 o 3 primeras betas de desarrollo sobre todo, se calientan mucho, yo lo comentaba también antes con vosotros encerrado, actualmente también pasa, pero eso va a seguir pasando siempre, y eso no es malo, es decir, el procesador está preparado para esas temperaturas. Si el procesador viera alguna cosa peligrosa o tal, directamente se apaga el teléfono. No sé si habéis estado en la playa alguna vez y lo habéis dejado al sol y directamente se apaga y te dice, oye, hay una alerta de temperatura. Sí. Eso es porque las primeras versiones de los sistemas operativos no están optimizadas, es decir, sacan toda la funcionalidad para que la gente la pruebe, para que vean que va bien, porque eso se supone que lo tienen que probar los desarrolladores en dispositivos que no usan en el día a día, correcto, no como los locos que lo probamos desde el principio. Y después, cuando ya pasan unos meses, la beta pública estabiliza un poco lo que sacan, entonces ellos ya se dedican las últimas semanas antes del lanzamiento en otoño de optimizar todos los ciclos, porque al final es optimizar los ciclos de depuración de cada una de las cosas que hacen, y eso es un poco así, pero que bueno, que todos los años, yo tengo todos los años 500 preguntas de personas diciéndome, se calienta mucho la beta. Y yo digo, sí, es normal. Normal. Son versiones que tienen que ir probando y luego que los developers puedan ir trabajando en ello. Yo siempre digo, de hecho creo que eso lo dije a alguien de Apple, que las betas deberían lanzarla en invierno. Sí. Oye, por lo menos nos ayuda un poco para estar un poquito más calentitos, pero sí. ¿Sabes qué pasa, José? Yo estas cosas se las dejo, o sea, Pedro, se las dejo a José, porque eres muy temerario. Él se pone delante de los coches y los coches se apartan, o sea, directamente. ¿Vale? Entonces, él hace las pruebas y me da el reporte. Sí que es verdad que en el iPad, pues probé la beta en el iPad, pero en el iPhone no me he decidido. ¿Por qué? Porque tengo también la tarjeta del trabajo y claro, que tenga algún error en el trabajo, pues entonces sí que me supone un grave problema. Pero bueno, para eso tenemos a José. Pues José, para ti, ¿cuál fue el dispositivo que más cariño tienes? Pues el dispositivo que más cariño tengo es el iPad Pro de 9,7, porque fue el dispositivo que vi que había algo entre el PC y el teléfono, el iPhone en este caso, ¿no? Había algo intermedio, ¿no? Y después con el tema del ecosistema,
me dejó asombrado, ¿no? Y ahí fue donde me maravilló el iPad, ¿no? Correcto. Yo la verdad que ahora mismo estoy ahí entre dos aguas, ¿vale? Porque sí que es verdad que para mí el iPad siempre ha sido el dispositivo total, para mí, ¿eh? Porque como yo lo utilizo y el flujo de trabajo que hemos aprendido tanto José como yo. Pero claro, me he comprado el Mac Mini, funciona tan bien que dices, ostras, estoy enamorado del Mac Mini, funciona muy, muy, muy bien. Y mira que los iPhone me encanta y tal y cual, pero realmente si te compras un teléfono Android de una gama ya un poquito altita, sinceramente podría pasar, ¿no? Con un teléfono así. No me gustaría, obviamente, pero con todo lo que puedo hacer con el Mac, últimamente me está dejando enamorado. Pero bueno. Pues si quieres, Pedro, pasamos al tema de Apple Esfera ya. Vale. La primera pregunta es, ¿cuál fue el motivo para crear Apple Esfera? Pues en realidad yo antes de Apple Esfera, por lo que comentábamos antes de que yo llegué a ver ese ordenador, no entendía por qué yo, que era una persona que le gustaba mucho la tecnología, a mediados de los 90 no me había enterado de lo que hacía Apple. Entonces yo siempre me he preguntado que por qué no había mucha gente hablando de Apple, ¿no? Mucha gente hablando de Apple. Entonces, cuando empezó el IRC hispano, que era un chat que había antes en Internet, uno de los primeros chats que había en Internet, en todos los canales de Apple, yo veía que sí que había mucho movimiento, había mucho interés de la gente, pero realmente no había ningún sitio donde consultar cosas, ¿no? Más allá de los medios americanos, que ahí sí que tienen mucha tradición por todo el tema de la herencia de Silicon Valley y todo esto. Así que me animé y creé un blog personal mío que se llama 412, que está creo que desde 2003 o 2005, ya no me acuerdo, pero vamos, por aquella época. Y ahí hablaba yo de mis cosas de Apple. O sea, cada día escribía una cosa que yo estaba muy cómodo, me leían tan pocas personas que cuando sacaba un nuevo post les enviaba un email. Les decía hola, que he sacado una nueva, ¿puedes leerlo, por favor? Yo veía ahí las gráficas en el Stat Counter y veía 10 personas y yo digo, madre mía, lo estoy partiendo ahora mismo aquí. Eso es lo que nos pasa a nosotros ahora realmente. El día que tenía 15, ¿no? Es cuando y ahí ya, claro, ahí ya era. Pero fíjate, yo mucha gente me lo pregunta ahora, por ejemplo, que después, ahora mismo, claro, de leernos 10 personas, ahora en Apple Esfera estamos rozando los 3 millones de visitas, usuarios únicos al mes. O sea, más que un medio de comunicación generalista, es una barbaridad. Solo hablamos de Apple. Sí. Solo hablamos de Apple, no hablamos de nada más. Entonces, tiene que ser algo que tú quieras hacer porque te gusta. Yo además soy el único, siendo el director además, que tiene 2 trabajos. Yo trabajo además con mi profesión de ingeniero en un banco. Yo trabajo en Banc Sabadell, en la parte de ingeniería e innovación. Y luego aparte tengo Apple Esfera. Todos los demás de Apple Esfera solo están en Apple Esfera. O sea que no tienen ningún otro trabajo. Pero a mí, yo sigo estando porque al final es algo que me gusta mucho. Esto empezamos, que si no yo es que hablo muchísimo, ya lo sabéis. Pero eso al final empezamos porque no hablaba tanta gente de Apple. Había una página que era muy conocida, que sigue estando en funcionamiento, que yo tengo mucho cariño a algunos de sus fundadores, como Alf, que es FacMac, que lleva muchísimo tiempo en el mundo Apple. Pasa que ellos hablaban mucho más a un nicho de profesionales muy técnicos, ¿no? Que era al final pues un poco la página espejo de la gente que hacía esto en PC. Entonces, bueno, pues creé la página mía, pero sin ninguna. Yo me divertía mucho escribiendo para mis 5 lectores, o sea que yo estaba muy contento, de verdad, y con todo mi cariño cada vez, o sea, yo no tenía ningún problema tal. Y un día, con mi éxito, yo creo que cuando llegué a 10 lectores, pues dije, pues parece que está muy de moda ahora con el tema del iPod y tal, el tema de los podcasts. Voy a ver cómo se hace uno, porque claro, ahora es muy fácil. Ahora te creas el audio, lo subes a iVoox y ya lo tienes. Pero en aquel momento tenías que federar el RSS, tenías que buscar un servidor que o te lo pagabas tú, o a ver cuál encontrabas que no tuviera límite de ancho de banda y demás. Y cuando lo supe, pues creé el podcast. Y al año así me contactó Vuelvos SL, que era la empresa que en aquel momento lanzó Shataka, y me dijo, oye Pedro, que queremos hacer un blog sobre Apple, pero bueno, que solo vais a hablar de Apple, o sea que no esperes que llegue muy lejos. Y al final Apple, que lo conocen 4 personas, ¿no? Los 4 locos vuestros que sois, claro, y yo decía, digo, hostia, hay algo que yo no estoy viendo. Porque, o sea, yo en la universidad, cuando íbamos, ahora es muy fácil ver Max en la universidad, pero antes ibas a la universidad y te veías 5. Entonces, claro, nos saludábamos como en plan de una secta, aunque no nos conociéramos. Sí. Y
claro, yo veía que ahí faltaba algo de unir a esa gente, ¿no? Pues nos hemos conocido nosotros ahora por todo esto, seguramente también, y durante todos estos años yo he conocido a mucha gente también por este tema. Entonces, Antonio Ortiz, que en aquel momento era el responsable editorial, me dijo, oye, vamos a montar una página, si te animas, de momento no tiene coordinador, pero bueno, estará Javier Penalba, que era el que empezó con Sataka, uno de los veteranísimos de Sataka, uno de los mejores escritores tecnológicos que yo conozco, que sigue trabajando puntualmente en Sataka porque sí que se ha dedicado a su profesión, que es ser profesor de tecnología en un instituto. Y bueno, pues ahí empezamos un poco pues súper novatos. En abril yo escribí el primer post de Apple Esfera que hablaba de un museo de Italia, del mundo Apple, y ese post tardé en escribirlo, pues yo creo que eran, pues no sé, 200 palabras, 300 palabras pues seguramente, y tardé como 2 semanas y media en escribirlo porque lo reescribí 300 veces. O sea, yo no tenía ni idea de nada. Claro, ahí tampoco veíamos, leían el texto, poníamos la foto, oye, pues mira, pues no pongas tanto texto seguido, ponlo en párrafos, cosas como muy básicas, ¿no? Y ahí empezamos y yo recuerdo que me preguntaron, pero ¿tú piensas que va a haber tanto contenido del mundo Apple como para escribir todos los días de la semana, 365 días al año? Y yo dije, si nos pusiéramos a escribir un post cada hora, no cubriríamos el mundo Apple entero. Y no me lo creí. No, o sea, les parecía raro, ¿no? Pero claro, quien estaba en aquel momento en el mundo Apple entendía lo que quería decir. No solo es publicar noticias, también es tu opinión, análisis, interpretar un poco el contexto del mundo Apple, que era algo también que faltaba en la época. Y así empezamos. Y nada, cuando salimos, la verdad es que fue un éxito muy bueno. También nos auspició Sataka. O sea, no veníamos de nuevas, ¿no? Claro. También veníamos de la mano de Sataka, y al año siguiente salió el iPhone. Entonces, claro, nosotros estuvimos ahí con el iPhone, que yo tengo mails ahora mismo de no puedo creer lo que acaba de presentar Apple. ¿Has presentado un teléfono móvil? Y el año de antes, además, comparándolo con todos los rumores de los iPhone que salían, que eran auténticas barbaridades y locuras. O sea, que ese primer año fue como muy loco, pero fue muy divertido. Y ese fue un poco el motivo. Yo quería que todo el mundo hablara de Apple y al final yo era muy, bueno, iba a decir, yo era muy pesado. Yo es que, o sea, a mí se me ocurren cosas y yo las digo y no paro de hablar a cualquier hora del día o de la noche. Entonces al final Antonio Ortiz, el pobre, que es uno de los mejores jefes que he tenido, ahora ya se ha salido de la compañía porque la vendió a Webedia y ahora estamos en Webedia nosotros. Y Antonio Ortiz me decía, mira, que tenemos que buscar un coordinador y vas a ser tú, porque sea otro, así que vas a ser tú y ya está. Y nada, pues ahí de coordinador hace 5 o 6 años me hicieron director, porque ya me pusieron a otro coordinador por debajo de mí. Por debajo no, en el sentido de ayudarme, porque yo en el día a día con los dos trabajos no puedo estar. Entonces alguien que esté en el día a día y yo un poco que esté en las labores de llevar un poco la página y los análisis, las cosas más que pueda ayudar con la experiencia que tengo. Y eso fue un poco de todos estos años. Son 17 años, son muchos años, más de 17 años, una barbaridad. Nosotros la verdad que es complicado, es lo que tú dices, cuando tienes dos trabajos, nosotros tenemos el trabajo principal y esto para nosotros es un hobby, ¿no? Que tenemos algún día, ¿no?, las ganas de que llegue algo más, obviamente. Pero realmente, José y yo, a veces es difícil muchas veces también el decir, vale, estoy estresado en mi trabajo como para ponerme a pensar en qué quiero crear o sea, de qué temas vamos a hablar y tal. Pero sí que es verdad que el tema de la página web, te entiendo perfectamente cuando dices, no, es que yo redactaba un post y tardaba días. Realmente yo me creé una página web que se llama Probando Cacharritos, y para poder hacer un post, una semana tranquilamente. Sí que es verdad que yo con el tema de la dislexia tampoco ayuda, pero ostras, me costaba mucho. Y lo que tú dices, te lo relees y quizá a mí me gusta dar ese punto de humor a veces y lo veía tan seco, y volví a probar. Y después José pues también tenía bueno, tiene su canal de edición berraquero. Que si quieres dar un poquito tu opinión, José. Sí, yo igual que aprenden ustedes, ¿no? El compaginar el trabajo con las redes sociales, la verdad que se hace complicado, ¿no? De poder llevarlo todo para adelante, ¿no? Pero sí es verdad que tienes esa cosita que es que tú, voy a un poquito más, voy a intentar de que esto vaya adelante, voy a intentar, y la verdad que cuando te esfuerzas e intentas llegar a una meta,
si le pones interés, le pones ganas, pues al final llegan, ¿no?, los resultados, ¿no? Como por ejemplo tiene Pedro, ¿no?, que tiene 3 millones de visitas, ¿no? Pero bueno, también tenemos ahí a Víctor, que realmente él también tiene un trabajo detrás, que ostras, está todos los días publicando, también ha estado estudiando, quieras o no, también tiene una carga de trabajo muy, muy importante. Víctor, si nos quieres dar un poquito tu opinión. Sí, bueno, es insistir cada día un poco y compartir tu pasión por la compañía. Yo, por ejemplo, empecé con Apple World en el año 19. Bueno, yo, por ejemplo, me empezaba a escribir a Pedro también, que me ayudó también al principio un poco, que me recomendaba diciendo, no ponga estas cosas, esto, lo otro, y bueno, también que una de las veces que me tiraron el canal para abajo por temas de copyright. Y bueno, aquí también los quiero agradecer también a Pedro porque me ayudó mucho en aquel entonces. Entonces, ya a finales creo que fue a finales del 19 ya empecé a recuperar toda la cuenta y intentar crear algo más mío, o sea, más contenido hecho relacionado con Apple, pero que esté relacionado también con contenido nuevo. Y empecé por ello en el tema del de Web Apple World. A ver, yo lo he ido combinando de ingeniería electrónica e industria automática, que ahora finalmente ya lo puedo decir que ya me he graduado, o sea, ya soy ingeniero técnico por la UPC de mi especialidad, y la intención ahora es poder seguir con este mundillo de Apple también. O sea, eso es la idea, y ahora estoy intentando buscar trabajo, entre otras, también esté relacionado también con el mundo de Apple o en la industria. Y por ahora es eso, voy a seguir haciendo con vosotros los podcasts. Sí. Al final, si trabajas en algo que te gusta, no es trabajo, obviamente, pero lo haces con mucho gusto. Te levantas cada día y con ganas de darlo todo, ¿no? En el día a día. Y muchas veces también, yo hablo con mucha gente, también lo decía antes, una vez me hicieron una pregunta, dimos una charla de lo que era pasar del podcast del podcast al blog, hace muchos años, y me hicieron una pregunta que fíjate, yo creo que estaba equivocada y era, oye Pedro, tú tienes la página, tienes muchas visitas y tal, ¿qué tengo que hacer yo para que mi página que habla sobre Apple tenga tantas visitas como la tuya? Y yo le dije, pues es que yo creo que está el enfoque equivocado. O sea, si tú vas buscando que te visite la gente, te vas a equivocar con los enfoques o vas a hacer... O sea, todos sabemos lo que hay que hacer para que una página tenga muchas visitas, ¿no? Pues que es hablar mal, trolear, este tipo de cosas que al final, claro, pero lo que hace que tú estés contento con lo que haces y que además te apasiona hacerlo es que te guste. Y luego hay otra cosa, que es que no pasa nada si la página o el podcast o lo que sea se queda en un grupo reducido o no llega a lo que se espera, porque yo creo que lo más importante de todo esto son los momentos pues como este, ¿no? Que nos hemos reunido 4 personas que nos gusta de esto, vamos a hablarlo, pasamos un rato bien, nos acordaremos, volveremos a hablar otro día, ¿no? Y también hay que poner en valor esos momentos, porque yo ahora cuando echo la vista atrás me acuerdo mucho, ¿no? Yo bueno, evidentemente me acuerdo de los grandes momentos, hablaremos de ellos, pero también pues de las pequeñas charlas en la cola de la maquinista cuando se inauguró la Apple Store aquí en Barcelona. No sé, pues una charla con alguien que te encuentras en un evento de Apple en Madrid o en tal y que te cuenta su experiencia, ¿no? Y eso también es importante y también son experiencias que te llevas, ¿no? Definir éxito como nivel de visitas o conseguir algo así, yo creo que es equivocado, ¿no? Porque el éxito también es triunfar tú como persona personalmente y tener esas experiencias y esos momentos chulos, ¿no? Yo creo que también son importantes. Sí que es verdad que yo creo que quizá lo que pasa que en el mundo de hoy en día la gente tiene como muy metido en la cabeza que YouTube vas a triunfar, que puedes vivir de esto, que puedes hacer muchas cosas, que si te haces un blog puedes también contactar con marcas, con esto o lo otro, y está como que la gente va solo a eso, pero realmente nosotros todo empezó esto, José y yo empezamos para hablar entre nosotros, al final, pues bueno, mira, 6 meses hablando entre nosotros, Desconectar. Correcto, riéndonos mucho porque nos hemos reído muchísimo en muchos episodios. Y al final, mira, tenemos aquí Pedro delante nuestro hablando y la verdad que está muy bien. Pues sí, mira, dime, José. Al final es eso, ¿no? Al final es
hablar de las cosas que te gustan, ¿no? De la tecnología, de Apple, y conociendo gente y hablar con gente del mundo y pasártelo bien, ¿no? Sí, Sí, claro. y ojo, también de vez en cuando hay que rajar un poquito a la compañía, también lo digo, ¿eh? Claro. No siempre Más que todo bien, ¿no? Correcto. Sí. Además que la compañía nunca jamás, yo en 17 años que llevo en Apple Esfera, jamás de los jamases, nadie de Apple se le ha ocurrido decir, oye, este post que has puesto aquí has hablado mal de esto o no hables de esto, tal. Jamás. O sea, la compañía te deja los productos, tú los analizas y se los devuelves. Ese es el trato. Nunca jamás nadie de Apple, yo no sé cómo funcionan otras marcas porque yo me dedico, bueno, hablo con third parties de a lo mejor de accesorios y demás, que también se portan muy bien. Yo no me he encontrado nunca el caso de que alguien me haya dicho, hostia, esto que has puesto, que has publicado, qué tal. Y yo cuando han salido, por ejemplo, me acuerdo el iPhone 5, este que salía como un brillo morado en la cámara cuando tú lo ponías desde cierto ángulo y tal, yo eso lo puse en el análisis. Vamos, y además porque son cosas que están en la calle, que la gente habla y que se tiene que decir y que no todo hace bien. Por ejemplo, ahora mismo tengo el control de preferencias aquí abierto de Sonoma, que es un absoluto desastre. O sea, yo no sé cómo han hecho este control de preferencias tan horrible desde Ventura y es una cosa que vamos, no... Pero también digo una cosa, y es hablar de Apple es muy fácil. Es decir, no estamos hablando de una marca low cost. No. Hace cosas que están cogidas muy con pinzas. Es decir, Apple normalmente es muy raro que la cague a lo grande, ¿no? Si la caga a lo grande es porque no vende, no porque el producto sea malo, ¿no? Me acuerdo del iPod Hi-Fi, algunas cosas así que no vendieron. Pero claro, hablar de Apple, pues es que al final es raro que algo sea malo, te salga malo, ¿no? Y lo que sale malo no sale, ¿no? Como leer Power, aunque yo lo vi, lo toqué. Te lo viste, es verdad. Sí, pero sí que es verdad que Apple se cuida mucho esos detalles y aparte que es una empresa que todos sus materiales son bastante premium. Lo hablábamos en el podcast anterior. Es que hasta el iPhone SE, tú lo ves y es muy premium. Sí. Es un dispositivo que, ostras, Sí. se nota que hay mucha ingeniería ahí metida, ¿no? Sí, y la verdad que es difícil lo que tú dices, no encontrarle algún fallo. Pero bueno, que si se encuentra, hay que decirlo. Hay que también, decirlo. ¿no? Sí, claramente. Siempre. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué es lo mejor de disfrutar de tu pasión de Apple en Apple Esfera? Yo creo que las oportunidades que me ha dado de vivir aventuras que ni en mi mayor imaginación pensaba que iba a vivir. Es decir, de bajarme Keynote en casa de mis padres, entrando en el modo desarrollador del Google Chrome para coger el MP4 y descargarlo con no sé qué usaba en aquella época, ya ni me acuerdo, a de repente estar invitado a la inauguración del Apple Park. O sea, yo recuerdo la primera vez que bajé al Steve Jobs Theater y vi aquella entrada con Steve Jobs Theater puesto en mármol. Yo os juro que pensé, además lo hablé con Eduardo Arcos, con Víctor, con Ángel. Todos tenemos mucho síndrome del impostor cuando vamos a estos eventos porque son eventos muy grandes y muy bestias. Es decir, estás en el epicentro ya no solo de Apple en ese momento, sino también de todo lo que ha sido un momento muy importante para la tecnología en el mundo. Es decir, yo me acuerdo la última vez, hace 2 o 3 años, nosotros nos dan el hotel en San José, que está muy cerquita del Apple Park, y yo recuerdo que salimos de España el domingo por la mañana, llegamos domingo a mediodía, hora de allí, porque apenas son 9 horas de diferencia, y yo llegué al hotel a San José y la primera vez que estuve en San José yo me fui al Mercury News, que era un periódico que hay cerquita, que fue el primer periódico que hizo una entrevista a Steve Jobs y a Wozniak. Entonces yo fui, toqué la puerta allí, domingo, que había gente trabajando y el de redacción me dijo, señor, ¿usted quién es? Preguntó si era español, ¿no? Dijo, es español seguro. Vengo tal y me gustaría pues, no sé, aunque sea hacer alguna foto por aquí o ver que alguien me cuente, no sé si alguien que me cuente alguna historia y tal. Y bueno, pues un señor que había ahí en la puerta al final me contó poquito, ¿no? Pero sí que contó pues que ellos estaban muy involucrados con el mundo Apple y tal. Pero en aquel momento está ahí, ¿no? Y luego el Apple Park es donde bueno, pues donde se cuece todo, pero si vas a One Infinite Loop, que fue en 2016 es cuando fui allí, claro, estás en la puerta que hemos visto 580.000 millones de veces. O sea, que parece que vivas en una película, porque es como cuando vas a Estados Unidos por primera vez, ¿no? Dices tú, hostia, y estás allí
y te ves cruzar pues al responsable de Apple Watch que entra con un tupper. Porque claro, es que están en su trabajo, en su día a día. Ellos van allí a comer con su tupper, igual que cualquiera de nosotros en nuestros trabajos. Y es gente muy normal. Pero claro, vivir esos momentos, tener cerca y intercambiar alguna palabra con Tim Cook, con Phil Schiller, con Craig Federici, que acabamos de grabar un podcast en el Apple Podcast Studio del Apple Park, y entraba Vitici a grabar con Craig Federici un podcast en la conferencia de desarrolladores del año pasado. Y claro, te lo cruzas. Craig, bueno, siempre está con las bromas. Es que el hombre es así, o sea, como lo veis, este hombre es así, o sea, te ve y dice, pero os vais y vamos a montar aquí ahora una fiesta de podcast entre países, tal, o sea que es todo muy natural. Entonces, claro, luego te das cuenta que a mí me pasa mucho cuando vuelvo, ¿no? Que llegas a casa y dices tú, hostia, de verdad, he estado en el... Yo cuando volví de la inauguración del Apple Park, lo pensé y dije, ¿de verdad he estado allí? Porque es un autoprivilegio, una responsabilidad muy grande, porque al final hay que traerlo pues tienes que saber cómo llevarlo, ¿no? Porque esa es otra, claro. Antes, cuando la gente iba a los eventos, no habían redes sociales, no habían... Claro. La gente iba al evento, cubría el evento, escribía un artículo y se volvían a España, pero ahora podemos estar minuto a minuto de lo que pasa, ¿no? Y a mí lo que me gusta es llegar allí y ponerme en directo y que la gente vea cómo cogemos el shuttle en San José, llegamos a Apple Park, nos bajamos, toda la entrada desde Tantau Drive, que es donde el inicio donde está la recepción del Apple Park, cuando pasamos recepción, los dos caminos que se dividen, uno al Steve Jobs Theater y otro al anillo del Apple Park, que eso se vea porque el previo de las Keynote no se ha visto nunca, ¿no? Y a Víctor eso le hacía mucha gracia, ¿no? Decía, pero estás retransmitiendo cómo estamos bajando. Y digo, claro, porque esto es lo que yo, si estuviera en el otro lado, cuando yo veía esto en mi casa, yo es lo que quiero ver también, ¿no? Porque son momentos chulos, ¿no? Y Pedro, cuando tú ibas allí al Apple Park, yo lo veía en directo, todas las grabaciones que hacías dentro de los últimos eventos que has estado, sí. Y era impresionante, es que retransmitías como si estuviéramos todos allí. O sea, eras el representante español allí. O sea, toda la comunidad Apple española a verlo todo lo que hay por dentro del evento. Yo me sentía como estar allí. O sea, la idea es eso, o sea, traer todas esas sensaciones que yo creo que eso, todas las experiencias, toda la gente que he podido conocer, toda la gente que puedo entrevistar. La semana pasada estuve en el Hilton aquí en Barcelona entrevistando a un equipo de desarrollo que vino de Estados Unidos para hablar de una aplicación de Parkinson que está ayudando a los pacientes de Parkinson a entender más la enfermedad con unos avances increíbles. A la gente a mucha gente del mundo de la tecnología que no hubiera tenido acceso, y luego también conocer pues a grupillo español que solemos ir, ¿no? Que es Víctor, Ángel, Francesc Brasero de aquí de La Vanguardia, el jefe de tecnología de La Vanguardia, Néstor, que es el de tecnología de GQ. Y yo ahora que en esta conferencia de desarrolladores no he podido ir, pues ahí los he echado de menos, pero bueno, en septiembre nos resarciremos tranquilamente. Bueno, nosotros, a ver, tenemos las pretensiones de aquí 2 años ir al Apple Park, ¿vale? Nos tendremos que poner muy fuertes con el inglés. Y después, nada, te atosigaremos, te perseguiremos por detrás si te invitan a ti también. Y intentaremos, pues eso, dar nuestra opinión desde el punto más de calle, ¿no? Quizá, para que todo el mundo lo vea. Sí, pero bueno, es esa. Disfrutar y que esto llegue, ¿no? Y al final lo mejor de todo eso es ya no solo estar en Apple Park, también, ya os digo, de verdad, y lo digo con total sinceridad, son momentos como este de hablar, oye, 4 apasionados de la marca, hablemos de esto, pasamos un ratito y también está muy bien aquí o en el bar, cuando nos reconoce alguien, o cuando vamos a un evento y nos encontramos un grupillo de usuarios que, oye, pues al final acabamos cacharreando hasta las 1000. Exacto. Pues también eso es importante. Porque no con todo el mundo podemos hablar de esto, ¿no? Claro, exacto. Claro. Por lo menos en esta intensidad, ¿no? Porque además, a lo mejor sí que puedes hablar del iPhone, porque el iPhone tal, no sé qué, pero claro, hablar de estas cosas, pues lo que es el Apple Park, ¿no? Lo que es el Steve Jobs Theater, claro, eso no lo van a entender. Pero nosotros yo creo que sí. Bueno, y hablando a veces del iPhone, la gente me mira mal, te lo digo en serio, ¿eh? Porque le digo, mira, puedes hacer esto, no sé qué, y dices, vale, no tenía ni idea que podía hacer esto, pero déjalo ya, porque ya llevas como 1 hora hablando de esto. Ya existir. Exacto. Sí, conozco la sensación. Vale, pues si quieres, mira, pasamos a la siguiente. Y es que tanto José como yo, y sabemos también que Víctor, pues bueno, también piensa lo mismo, pensamos que con los productos de Apple somos mucho más productivos. ¿Tú también en tu entorno laboral y tanto como director de Apple Esfera te sientes así?
Sí, bueno, al final yo uso los productos Apple prácticamente por convicción propia, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hoy mismo he publicado mis primeras impresiones sobre la beta pública de Sonoma, y el tema de los widgets en el escritorio, que puede parecer una tontería, pues a mí es algo que me ayuda muchísimo, porque yo por ejemplo, yo tengo el iPhone que tengo está corporativizado, es decir, lleva una instalación para que el sistema de correo corporativo solo se pueda ver en el iPhone, no lo tengo en el Mac. Pero al poder instalar un widget de Outlook del iPhone en Sonoma, me permite ver la agenda que tengo en el teléfono directamente en el escritorio, y además lo tengo anclado aquí, ¿no? Con lo que es súper útil. Pues todo este tipo de cosas, de pequeñas cosas, o el Notas, como habéis usado vosotros para la escaleta, yo esto lo utilizo mucho también de esta forma para hablar con el equipo y plantearles pues próximos artículos o las cosas de la semana o alguna mesa de redacción que tenemos. Y al final te das cuenta que son este tipo de cosas lo que te hacen ser más productivo. Sí. Yo lo uso muchísimo. Sí, la verdad que José me ha metido mucho en el mundillo de compartir muchas notas, muchos recordatorios, y la verdad que cada día lo utilizamos más. Ya has visto que la escaleta lo montamos por aquí, nos comunicamos por mensajes, que hemos hecho la escaleta aquí. Hemos descubierto que, ostras, el ecosistema que nos ofrece Apple es perfecto, para nosotros es perfecto. Víctor también, la verdad que ahora se mete mucho con nosotros, lo tenemos en varios grupos de mensajes, y la verdad que, no sé, Víctor, ¿tú cómo lo ves el ecosistema de Apple? ¿Te sientes súper productivo o no? Sí, la producción sube, vamos. A mí me ha servido mucho para el tema de mis estudios, por ejemplo. Tenía un grupillo así de gente que le gustaba también el mundo de Apple, y usábamos mucho iCloud. Es verdad que luego a la universidad, en mi caso la UPC, por ejemplo, tiene mucho convenio con Google, y nos decían, no, que tienes que trabajar con Google Workspace. Digo, bueno, pero yo con mis compañeros queremos trabajar con iCloud y con el ecosistema Apple. O sea, tenemos iPad, tenemos Mac, y digo, ¿y por qué no lo puedo utilizar? Pero bueno, entre nosotros en Petit Comité lo hacíamos. Y es verdad que con el tema del ecosistema Apple, a mí la productividad ha ido muy bien. O sea, a mí es mi día a día ahora, por ejemplo. Y ahora con todo el tema de las redes sociales, para contactar, bueno, con Cristian y con José, lo hacemos todo por notas, o sea, para preparar los podcasts, como habéis comentado antes, y va muy bien, o sea, que cada uno pueda ir escribiendo, que depende de que no hace falta estar en una cierta hora para poder ponerlo, y cada uno lo vaya poniendo a la hora que tenga tiempo libre. O sea, y eso se agradece. Y para trabajar en colaborativo con gente del mundo de Apple es lo mejor. Sí. Y no da ningún fallo, ¿eh? Yo no he tenido ningún fallo con iCloud. O sea, eso lo puedo decir. Todo lo que he hecho de archivos compartidos con iCloud, ningún fallo. Es verdad que el único límite es ese que te dan de los, creo que son los 5 GB que te dan gratuitos. Es lo único. Y claro, que los que no podemos tampoco gastar mucho dinero en iCloud, pues no podemos. Nos quedamos con la versión gratuita. Es una cosa tanto eso bien. que se podría criticar de Apple, ¿no? Sí, es muy poca capacidad. De hecho, iCloud, yo no sé por qué todavía tiene. Yo tengo el espacio máximo, que son 2 teras, sí. Porque claro, al probar tanto Mac, yo lo tengo todo en iCloud, para que luego, si tengo que probar un Mac, pues me instalo el backup del Mac mío, el Mac que estoy probando, y así ya lo tengo todos los benchmarks, lo tengo todo preparado. Pero sigue siendo muy poco espacio gratuito. 5 gigas es poquísimo hoy en día, para nada. El siguiente taller, que son los 50, también es poquito. Y al final 2 teras el máximo. Yo creo que debería, no sé, mínimo 5 ya, no sé. Sí. Pero sí yo tengo igual que tú, Pedro, tengo 2 teras y me quedan 60 gigas. Yo creo que a mí también. 60 gigas. Yo creo que a mí también. Además, entre copias de seguridad, por ejemplo, yo tengo el iPad Pro de 2021 de 2 teras. Entre copias de seguridad de un iPad, del otro iPad, del iPhone, del Mac. Además, copias de seguridad te ventila cerca de 1 tera. Sí. Si creas contenido y grabas con el iPhone con las últimas resoluciones que nos dan estas cámaras, todo el rollo. Te queda con 2 teras corto. Sí, no, que decía que luego a nivel educacional, no sé por qué, en Estados Unidos les habían dado una ampliación a los institutos y a las universidades de iCloud, y aquí a España no ha llegado. O sea, por ejemplo, esas cosas, si hubiesen llegado a poder implementar eso nuevo que hicieron en Estados Unidos aquí en España, yo creo que muchísima gente, muchos estudiantes, por ejemplo, a que tengan productos Apple en casa, podrían utilizar más iCloud. Y esa es como la pequeña queja que tengo yo a Apple, que eso no ha llegado aquí a España. Pero fíjate que yo creo que eso, más que de Apple, es también del sistema educativo español, porque precisamente un amigo nos contaba el otro día
que él es papi de 2 niños y dice, oye, pues en el cole dice que van a comprar tablets para los niños y van a comprar iPads normales de los de 400 euros, porque al final, oye, pues son más fiables, más tal, que les va a costar el mismo dinero a los padres, es decir, iban a comprar Android, pero van a comprar, porque al final los Android han tenido que renovarlos cada 2 años y se estropeaban mucho y tal, con virus, los niños, ¿verdad? Y sin gastar, sin pedir más dinero ni nada, dijeron que iban a comprar iPads y los padres se quejaron. Porque decían que los niños no necesitaban un iPad, no lo ven como un objeto de lujo. Y eso también es un poco quizá la percepción. También en una marca americana tiene mucho arraigo allí en Estados Unidos, entonces las marcas pues tiran más también. Apple también hace mucho más por la educación allí porque no tienen, por el tema de impuestos, en cada estado es distinto. Es decir, es un tema que es más complejo, aunque aquí también se está moviendo mucho con Apple Educación. Yo quiero entrevistar a personas de educación de Apple ahora cuando volvamos con el charlas en septiembre, porque se están moviendo cosas, lo que pasa que en determinados centros educativos. Sí, en centros concentrados. Sí. Bueno, yo comenté me hablo con Golden Mac, Edu, que también me ayuda, que hice un proyecto final, mi proyecto final de carrera, lo he hecho sobre esto, o sea, sobre el tema de incorporar Apple y el lenguaje Swift en los colegios educativos. Y algo me comentaron igual que tú, Pedro, pero claro, yo defendí delante del tribunal mío de la universidad diciendo que se podría hacer, o sea, yo creo que es falta de un poco de voluntad política aquí en España. O sea, yo te digo una familia que te dice que lo puedes tener todos tus libros en un formato PDF, que puedan aprender programación con el iPad, o sea, programar, por ejemplo, en Python o programar en Swift, de Apple con Swift Playgrounds, por ejemplo. Y que todo, por ejemplo, un iPad de 9ª generación que te puede costar 399 euros o con el descuento que te da Apple, yo digo que muchas familias lo pensarían. Y luego lo de quitar las libretas y los libros. O sea, también lo he comentado con José y con Cristian en los anteriores podcasts, y yo es la única pequeña queja que diría el sistema educativo aquí en España. Porque una familia que decide decir, mira, pues mi niño, por ejemplo, mi niña ya no tiene que llevar todos esos libros y todos esos estuches. A ver, la espalda. Aquí es la duda, pero ¿por qué no lo hace? Sí. Es complicado, es que también yo creo que ahí se meten terceros donde también, pues bueno, hacen negociaciones, claro. Eso es complicado. Hay que ver quien hace los libros que se venden, pues a lo mejor es el primo o el hermano de alguien. Pero fijaos, los ministros el otro día encargaron un buen paquete de iPhone 14 para todos. Sí. Ahí no. Con soporte mínimo iOS 16. Eso está muy... Yo, de verdad, yo cuando vi eso dije, yo no me lo puedo creer. O sea, es decir, quiero que sea un iPhone sin decir que sea un iPhone, ¿eh? Que el Dios mismo sea... Tremendo. Pero bueno, así vamos a veces, pero es lo que tenemos que aguantar. Sí. Nosotros, Pedro, pensamos también que los dispositivos Apple son perfectos para crear contenido, ¿vale? Entonces, por eso nos hemos metido en este ecosistema. Sí. ¿Con qué dispositivo creas más contenido tú? Yo voy variando. Utilizo mucho portátiles. A mí me gusta mucho el Mac Mini. Además, desde el M1 yo creo que es una de las máquinas más redondas que hay ahora mismo en la gama Apple. Hoy en día, o sea, yo creo que es una máquina brutal. O sea, que al final yo me muevo mucho. Y a mí me pasa una cosa, es que para escribir me gusta mucho moverme. Es decir, aunque esté en casa aquí solo o bueno, si está mi novia y tenemos que hacer alguna cosa, no, pero si aunque estoy aquí solo, yo prefiero a lo mejor a veces coger el Mac y llevármelo a una cafetería aquí cerquita de casa y ponerme a escribir tranquilo con un café y cambiar un poco de aire o salir a la terraza y escribir en la terraza. Y para eso utilizo mucho cambio. Por ejemplo, cuando me dejaron el MacBook Air, que ya lo he devuelto, que me enamoré de ese portátil, que es el portátil más bonito que he visto en mi vida. O sea, es una pasada. Además, el color medianoche es una barbaridad. Yo, claro, con el MacBook Air ese, vamos, yo iba abrazado a todas partes. Pero normalmente, pues con un iPad Pro, para escribir va muy bien, ¿no? El teclado del iPad Pro me gusta mucho, aunque ya me gustan algo más mecánicos, más altos, pero bueno, va muy bien. O con un MacBook Pro. Vale, perfecto. ¿Y tú, Víctor, con qué creas más contenido en la Instagram? Del día a día con un iPad de 5ª generación, que también lo utilizo mucho, y el iPhone. O sea, tengo un iPhone 13 y con los dos voy haciendo. Es verdad que cuando tengo que editar alguna imagen que subo, por ejemplo, a Instagram o un vídeo, por ejemplo, lo reedito un poquillo en el iMac, que tengo un iMac de finales del 2019, creo que es 4K. Y con ello voy haciendo todo el tema del contenido.
lo que voy colgando así en redes sociales en general. Y luego lo que también mucho para hacer los vídeos, por ejemplo, con el iPhone 13. Perfecto. ¿Y tú, José, con qué creas más contenido? Yo ya lo sé, pero para que ellos también lo sepan, va. Con lo que creo más contenido es con el iPhone 14 Pro Max, también con el iPad Pro de 12,9 de 2021 y con el Mac Mini M2 Pro de 16 GB de RAM. Son con los 3 dispositivos que creo más contenido, sobre todo con el iPad. Pues si no lo sabes, Pedro, es que José hace videoclips, ¿vale? Para dos amigos y familiares que Los tiene. diferentes familiares que se dedican a la música y Qué con bueno. el iPhone pues y edito con el Mac y con el iPad edito los videoclips. ¿Y con qué aplicación? ¿Con Luma? La nativa. Depende, o con la nativa o utilizo la de Filmic Pro. Ah, hostia, Filmic Pro es una pasada. Sí, claro. Más que nada por el tipo de los balances de blanco y Claro. el tema ese. Y la verdad que es una pasada, ¿no? Hacer Sí, grabaciones con el iPhone prácticamente es como si tuviera una cámara profesional, ¿no? No, han hecho una película entera, además, que van a sacar luego con el iPhone, o sea, es una barbaridad. Y después, pues, el contenido lo paso al iPad Pro, depende de dónde me pille. Si me pilla en movilidad, pues me pillo el iPad Pro. Y si estoy aquí en casa, en el estudio, pues el Mac Mini, ¿no? Y la verdad bueno. que se hace súper productivo, súper cómodo crear contenido desde estos dispositivos, ¿no? Claro. Ahora mismo estoy con porque tiene un problema con el ADSL, que hay una avería. Y estoy con el iPad Pro, conectado con el micrófono. Y la verdad que, como veis, bastante bien. Perfecto, sí. La verdad que José y yo tenemos una pequeña discusión porque a la hora de editar en Mac, él es de DaVinci, yo soy de Final Cut y ahí tenemos a veces discusiones. Sí que es verdad que termina ganando él porque realmente él sabe más de edición que yo. Pero a lo mejor me lo paso al lado oscuro, o me lo meto también Al final es la comodidad, Exacto. Sí. Yo me acostumbré, por ejemplo, al Lightroom y yo sé que hay mejores que Lightroom para procesar fotos, pero yo todas las fotos, los artículos al final las termino haciendo con Lightroom, o sea que es lo que más cómodo te sea. Exacto. Al final el flujo de trabajo, ¿no, José? Claro, es que al final es el flujo de trabajo. DaVinci fue el primer edito profesional de vídeo que entró en el iPad y ya cuando te creas un flujo de trabajo es complicado irte a otro, ¿no? Como por ejemplo con esta aplicación, ¿no? Sí, de hecho la propia Apple utiliza DaVinci también para sus benchmarks, o sea que ellos saben que es una aplicación importante para eso. Pues bueno, si quieres pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué opinas de si desde un iPad puedes hacer gran parte de tus tareas en Apple Esfera? Sí, totalmente. Desde un iPad, incluso desde un iPhone. Hace poco, cuando Elon Musk cambió el segundo factor de autenticación en Twitter o algo así, me pillo de fin de por ahí. Una de las pocas veces que no me llevo ni siquiera el iPad y estaba solo con el iPhone, con el 14 Pro Max, y escribí todo el artículo en el IA Writer, que es esto que yo utilizo para escribir los posts. Uh-huh. Escribir todo el artículo, edité las fotos con Pixelmator en el iPhone y compuse todo el post directamente en el admin que tenemos nosotros, que es un WordPress pero tuneado con Lightpress, una historia rara, directamente desde el teléfono. O sea que sí que se puede hacer perfectísimamente. Lo que no se pueda mejor, bueno, también se podría editar vídeos y tal, como dice José. Ya se puede hoy en día perfectamente. Requiere de cierta destreza, ¿no? Porque al final estar en un escritorio es más cómodo, estar en una gran pantalla es más cómoda, pero vamos, se puede hacer perfectamente. Yo creo que el iPad, la era post-PC del iPad realmente, lo que Jobs decía era un poco eso, ¿no? De que sepas que puedes hacer las tareas donde quieras, ahora hazlas donde a ti te venga mejor. Es decir, si te gusta más editar, o a lo mejor hay algún loco que le gusta escribir en un teléfono con una pantalla táctil, y adelante. Pero bueno, pues que tienes la opción de hacer todo eso y hay sitios donde pues se hace mejor que otros. Porque navegar por internet, a mí me encanta el iPad Pro en el sofá, no ponerme aquí en el escritorio con el ratón, por ejemplo, ¿no? Es un poco eso, pero vamos, se puede hacer porque lo he hecho. O sea que perfecto. De hecho, para editar fotografía a veces es muy cómodo, ¿no? Tener un Apple Pencil y poder retocarlo directamente desde ahí. A mí me resulta mucho más cómodo que ponerme incluso desde el Mac. Sí. Y para José y para mí es que hemos sido muy pro iPad hasta que entramos con los Mac Mini. Yo me compré el M1, ¿vale? Él se compró el M2 con el M2 Pro, ¿no, José? Sí, M2 Pro. Me puso los dientes largos, tío. Brutal. Y yo me compré el M1 con 16 GB de RAM, que para mí yo creo que es suficiente. Sí. Y la verdad que estamos encantadísimos de esto. Pero sí que es verdad que creamos mucho contenido desde el iPad, sobre todo mucho en movilidad. Y aparte nuestro trabajo,
muchas veces lo que hacemos es, yo tengo un ordenador que me da mi empresa y solo lo saco cuando me tengo que conectar a depende de qué sitios, porque no me queda otra, pero todo lo demás lo hago desde el iPad. Para mí es el dispositivo total, para mí. Pero porque tampoco requiero depende qué programas. Entonces, es lo que tú dices, la era post-PC depende de qué personas, sí que te puede decir que ha llegado. Claro, totalmente. Y tampoco pasa nada, porque mucha gente, por ejemplo, Miguel López de Apple Esfera, utilizaba mucho el iPad, y el iPad Pro, y un día se dio cuenta pues que necesitaba un Mac para no sé qué tarea en concreto. Se compró un MacBook Air y dijo, ostras, pues oye, pues ahora soy pro MacBook Air. Digo, pero es que no es de ser un bando u otro, es decir, te va bien ahora el iPad, pues llévate el iPad. Si puedes tener los dos dispositivos, oye, pues es genial, ¿no? Tener esa posibilidad. Yo ya os digo, o sea, si esto me lo dicen a mí cuando me dieron mi primer ordenador con 10 años, que tenía cintas de cassette, 64K de RAM, y aquello tardaba 3 minutos en cargar un juego, pues me hubiera explotado la cabeza de llevar un dispositivo tan pequeño como esto, que al final es un ordenador en el bolsillo, una cámara y muchas más cosas, ¿no? Correcto. Un iPad, un Mac tiene su sitio, ¿no? Su momento, ¿no? Cada uno, ¿no? Tú puedes utilizar el Mac para una cosa, irte al iPad o irte, como tú dices, llevarte el iPhone y editar directamente desde el iPhone. Cada uno tiene su momento y su lugar y su sitio. Tal cual. Sí. Y entonces, Pedro, de los eventos que has cubierto, ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho desde que empezaste en 2006? Pues yo no sé contarlos todos, pero sí que tengo aquí, os voy a decir. Ostras, eso está muy chulo. Todas las, bueno, todas no, creo que tengo alguna más por ahí. Esta es la inauguración del Apple Park. Bueno, estoy enseñando, por si nos estáis viendo en audio, estoy enseñando los badges que nos dan. Hay algunas ocasiones, los primeros eventos no los daban, tenés que devolver el badge, que a mí me destrozaba eso. Yo digo, vamos a ver, ¿cómo que te devuelva una pieza de plástico? Por favor. Pero bueno, a ver, para mí, yo recuerdo uno con mucho cariño, que fue mi primera Keynote. O sea, Apple me invitó a la primera Keynote en agosto de 2010, o sea, hace 13 años de eso. Y claro, fue en Londres, todavía no se hacían las keynotes europeas, no invitaban a Estados Unidos, sino que lo hacíamos en Londres, una retransmisión vía streaming solo para prensa en una zona de Londres que Apple habilitaba, que era prácticamente era como un mini Apple Park, un mini Apple Park. Habilitaban como si estuviéramos allí, lo que pasa es que veíamos la retransmisión en streaming. Y ahí no había retransmisión en streaming en pública, por lo que nosotros hacíamos el seguimiento ahí en directo. Y esa fue muy chula, porque fue mi primera vez que iba a un evento de Apple como tal. Me empecé a ver a las primeras personas de la marca. Steve Jobs estaba vivo aún, aunque no lo vi en directo. Creo que fue la siguiente, la del iPad 2, cuando él estaba, ya era 2011, él estaba bastante fastidiado ya. Pensaban que no iba a salir y nos llevaron a un auditorio de la BBC en Londres para hacer el seguimiento en directo. Entonces, cuando empezó la presentación, si os acordáis, sale Steve Jobs y dice: las noticias de mi muerte han sido muy exageradas. Dice, me podía perder enseñaros lo que queremos que veáis hoy, ¿no? Y el iPad 2. Yo ahí, claro, ver a Steve Jobs en directo, aunque fuera a través de un streaming, pero ver que estaba allí en el evento con toda la gente de Apple alrededor, pues fue muy emocionante. Pero yo destacaría dos. La primera, que fue la de agosto de 2010, pues septiembre de 2010, que fue la primera que yo fui a cualquier evento de Apple. Y sobre todo la inauguración del Apple Park en 2017. Ahí cuando recibí la invitación, literalmente casi me da un desmayo. O sea, te lo esperas y de repente te llega el please join us to an Apple event at Apple Park. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y me quería, o sea, yo me acuerdo, y bueno, me entenderéis perfectamente porque sois igual que yo. Todas las noches, eso te invitan 2 semanas antes porque tienes que preparar el viaje, tienes que hacer tal, y todas las noches antes de irme al evento, yo me despertaba por las noches pensando que era un sueño, o sea, que no me habían invitado, que me lo había imaginado yo, y tenía eso de la invitación en el móvil, que yo la veía y decía, no, si es que, hostia, es que tengo un wallet ahí con mi nombre, además. Que voy a ir. Sí. Y esa fue muy, muy emocionante porque la primera vez que veíamos el Apple Park, la primera vez que entramos a Steve Jobs Theater, que nos lo explicaban todo, el primer momento de estar en el Steve Jobs Theater y que de repente sale Tim Cook en directo y nos dice: os vamos a pedir un favor, al cerrar los portátiles,
queremos que oigáis algo y luego ya empezamos la charla, el evento. Entonces todo el mundo se bajó el portátil. Yo grabé discretamente con el iPhone, que hay un vídeo por ahí que creo que lo tengo puesto en Twitter o tal de ese momento. Y entonces puso una conversación de Jobs hablando sobre que lo maravilloso es crear cosas que hagan el mundo mejor y sobre todo crear something wonderful, ¿no? Crear cosas maravillosas, ¿no? Que fijaos que ahora se enlaza mucho con el libro que dan a la gente de Apple y de Disney. Y claro, oír la voz del mismísimo Steve Jobs en el Steve Jobs Theater, el día de la inauguración mundial del Apple Park, pues se me ponía la piel de gallina ahora, imaginad estar allí. Claro. Y Tim Cook, además, muy emocionado, que tú lo veías, claro, que lo tienes a metros de ti, ¿no? Que dices, usted, hombre, yo lo veo en la tele, ¿no? En internet. Y oír a Tim Cook decir, pues que bueno, que gusto escuchar las palabras de su amigo en un sitio como ese, no, era muy chulo. Todo ese evento fue muy chulo. Luego, además, era el evento del iPhone 10, que fue un teléfono súper bestia. Probé el AirPower, aunque no salió, yo lo vi, lo toqué. ¿Lo viste entonces, no, Pedro? Claro. Era real, ¿no? Era real, yo tengo una foto y un vídeo por ahí, además del AirPower. O sea que el dispositivo existió, ¿no? Pero bueno, que fue un momento muy chulo porque además, claro, ahora ya sabemos más o menos a dónde vamos, pero en aquel momento, claro, bajas al Steve Jobs Theater, bajas las escaleras al hall, al teatro y no ves nada, ahí no ves, hay un pasillo, entras y luego sales y en realidad no es un pasillo, es una cobertizo circular que se repliega sobre sí mismo y dentro es donde están los productos para que los pruebes, ¿no? Que es donde este año han puesto las Vision Pro para que la gente las vea pero no las toque. Entonces, claro, pues ese evento fue, vamos, increíble. Yo volviendo a España no me lo creía, o sea que... Y luego todos los demás. Yo, cada evento que voy, al final yo siempre digo lo mismo, es muy especial porque al final son eventos en los que la marca tiene un aforo limitado, depende del evento que sea y de los medios que sean. Pues ellos tienen que jugar un poco con las invitaciones. Yo agradecidísimo de todas las veces que he ido. Yo encantado para cuando me vuelvan a llamar. Y la verdad es que es un honor porque además es muy fiel también que te lleven siendo una página que habla sobre Apple. Porque claro, nosotros vamos a hablar de ellos, sí o sí. Claro, exacto. Entonces, que haber conseguido eso, la verdad es que es un logro y yo creo, o me gusta pensar que es por todo el contexto que tenemos, que al final tenemos una... Yo alguna vez lo digo y debería decirlo más, y es que en Apple Esfera tenemos un archivo de todos los artículos que hemos publicado diariamente, lo que hablamos al principio, desde 2006, y somos una bitácora del mundo Apple. O sea, todo lo que ha pasado en el mundo Apple desde 2006 lo tenemos escrito nosotros, ¿no? Entonces, todo ese contexto nos viene muy bien ahora pues para hablar de las Vision Pro. Pues nosotros encontramos artículos de 2008 con patentes de Jobs hablando de las Vision Pro, de lo que han presentado ahora. Y todo ese tipo de cosas te ayudan, ¿no? Pues a explicar el producto, a traer lo que comentaba Víctor, las sensaciones, de esperar durante 15 años un producto así y estar allí, ¿no? Es muy emocionante. Así que, bueno, todos son emocionantes, pero esos dos para mí, por lo que fueron, pues son muy especiales. Sí que es verdad que para Víctor a lo mejor, claro, no ha asistido a ningún evento, pero por ejemplo, Víctor, ¿tú qué sentiste la primera vez que te ofrecieron, por ejemplo, una colaboración? De poder hacer una colaboración, porque al final son momentos que en tu proyecto te van marcando, ¿no? Pero en este caso, pues las invitaciones es algo súper importante, por lo que dice él, ¿no? Dices, ostras, soy esa persona que pudo asistir ahí. Pero para ti el tema de las colaboraciones, ¿qué te implicó? A mí, bueno, fue una apertura a decir, ostras, que mi proyecto les está empezando a gustar. Yo empecé con 300 seguidores y me acuerdo que la primera marca que quiso colaborar conmigo fue el Lago. O sea, yo puedo decir que fui el que trajo el Lago a España. O sea, fue la primera cuenta, o sea, la Fundas el Lago que es ahora. Y yo me acuerdo que también me dijeron, ¿qué webs puedes recomendar en aquel entonces? Y yo de una de ellas fue el Pedro. Lo dije, digo, Apple Esfera. Y fue uno de ellos y dije, pues Apple Esfera seguro porque tiene más repercusión que yo. Pero bueno, me acuerdo que era la que contactó conmigo, no sé si era coreana o de Estados Unidos. Y digo, sí, que me gusta lo que estás haciendo por ahora y venga, que te quiero dar un pequeño empujón. Y desde entonces, pues me ha ido llegando, pues poco a poco, pues colaboraciones así, poco a poco. Vale, perfecto. Yo intento tirarle la caña a Wallapop, porque al final me estoy dejando mucho dinero ahí en Wallapop, que por lo menos a ver si conseguimos algo por ahí, pero bueno, no creo que suceda, ¿no, José? No, creo.
Vale, ¿cuál fue tu primera? De todas formas, por lo que comenta Víctor, por ejemplo, a Apple Esfera no nos dejaron ningún producto de nada, ninguno, ni ninguna colaboración de nada hasta 2010. O sea, nosotros empezamos en 2006 y en 2000 era otra época, evidentemente, no ahora no. La repercusión que tienen las redes sociales te ayudan pues a llegar a más gente y que el medio crezca más rápido, pero yo estuve durante 4 años. Me acuerdo que enviaba el informe de audiencias a Apple España para que lo vieran y para que vieran que, oye, pues nos gustaría que me dejaran algún producto para analizar, porque no podíamos, o sea, yo lo que hacía, yo me buscaba la vida de cualquier forma. Yo iba al Corte Inglés, me compraba las cosas y luego las devolvía, o iba a tiendas, a resellers de amigos que conocía en Elche, que me lo dejaran probar en la tienda para escribir sobre ello. O sea, durante 4 años Apple Esfera fue eso, y no hubo más colaboraciones. Correcto. Entonces, por eso en 2010 ya fue, cuando empecé con la Keynote, ya ahí me dejaron los productos y ya pues tenemos más el contacto, pero que es complicado y que al final, pues Víctor o cualquiera que tenga un proyecto así, que haya llegado a algo que se interesen por él, pues también es importante, porque fijaos que nosotros tardamos mucho, aunque es cierto que fue otra época, pero no deja de ser importante que, oye, que te vean lo que haces y apuesten por ti, ¿no? O sea que está muy guay. Al final te sientes gratificado de lo que estás haciendo. Dices, vale, voy por buen camino, a mí me está gustando el contenido que estoy publicando y encima me lo están reconociendo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que hace que quieras seguir hacia adelante, ¿no, Víctor? De hecho, Víctor, quieres dar un paso más adelante, ¿no? Que era empezar ya un poquito... No sé si estoy desvelando algo que no debería. No, bueno, seguir con bueno, yo la idea es seguir con el proyecto o estar con el tema de todo el entorno Apple. O sea, mi sueño ha sido siempre estar alrededor de todo el tema del entorno Apple, eso sí. Y luego, dicho lo de antes, del tema de las colaboraciones, a partir de ahí, pues, por ejemplo, empresas como relacionados con HomeKit, que por ejemplo aquí en España está muy poco visto, me empezaron a ver porque yo publicaba cosas de HomeKit y, por ejemplo, la primera marca que quiso colaborar conmigo fue Meros y Vocolin, que son las dos marcas también que han querido también colaborar conmigo. Ahora ya hace tiempo que no sé mucha cosa de ellos, pero bueno, la idea es intentar otra vez hablar con ellos, a ver si quieren otra vez mostrar los productos y interesarse en el mercado español. Porque aquí en España, por ejemplo, el tema de HomeKit lo tienen todo muy apagado, no entiendo por qué. O sea, todo el tema del sistema domótico de Apple, que para mí es de 10, o sea, yo tengo media casa con HomeKit y no entiendo por qué Apple, por ejemplo, en el caso de que en España no quiere seguir investigando o invirtiendo más en esa tecnología. Lo mismo le pasó con el HomePod. O sea, el HomePod de primera generación, por ejemplo, que era un producto de 10. O sea, yo no entiendo cómo no supieron venderlo bien. O sea, y ahora pero porque aquí en España hay mucho Alexa. En Estados Unidos hay mucho más mercado para HomePod y para todo el ecosistema de HomeKit, pero aquí se utiliza muchísimo Alexa. Fuera de nuestra burbuja, hay mucha más gente que utiliza el ecosistema del Google Assistant y Alexa que HomeKit, pero sí que es cierto que ahora debería verse una tendencia más a la alza, porque con toda la integración de Thread, del consorcio que ha hecho Google, Apple, Amazon, para que los dispositivos entre ellos se vean, yo creo que eso va a impulsar un poco todo esto también. De hecho, yo traiciono a Apple en ese sentido. Yo toda la casa de domesticación la tengo con Alexa. Es que va muy bien también. Exacto. Va muy bien. Yo probé los Sonos que me dejaron, los Era 100, los Era 300 y tenían Alexa. Y va muy bien. Además tiene una cosa que me gusta mucho, que puedes programar acciones con Alexa y está muy bien. Yo creo que lo bueno que tenemos ahora es que toda la competencia es muy buena. O sea, yo en la época de Macintosh y Windows, ahí no había color. Macintosh sería más caro, pero le daba 15.000 millones de vueltas a Windows. Sí. Hoy en día hasta Windows es bueno, que yo me sorprendo de lo que está haciendo Microsoft. Yo creo que está haciéndolo de 10. O sea, y está muy bien la competencia. Google lo está haciendo muy bien. Es decir, hay muchas opciones para todo el mundo y bueno, pues al final eso es muy sano para nosotros los consumidores al final. Exacto. Yo es que me pasé a la plataforma de Alexa, quizá por dinero, ¿no? Primero los dispositivos eran mucho más baratos. Claro. Después también el tema de los dispositivos que me compraba, los compraba mucho en AliExpress porque también me salían mucho más baratos, la compatibilidad era más amplia, ¿no? Y podías abaratar costes. Pero lo que tú dices, ahora con Fred quizá se abre un abanico muy grande. Seguro. En tema de automatizaciones, sí que creo que HomeKit le da 1000 vueltas a todos los demás. Eso sí. Porque yo he probado automatizaciones de Apple y de Alexa y no tiene, es la noche y el día.
Sí, puede Pero ser. sí que es verdad que lo que decimos, ¿no? Es que depende. Aquí en España, al final, es que Amazon ha hecho un trabajo muy bueno en lo que es marketing. Supo Sí. venderlo muy bien. Sí. Supo Sí. venderlo muy bien. También Alexa también acompaña mucho, ¿no? Sí. Bueno, Oiga, y que Siri tiene que mejorar también, ¿eh? O sea, quiero decir, yo por ejemplo ahora estoy probando un Tado para conectar el aire acondicionado, que me envió la marca para hablar de HomeKit. Yo cuando le digo a Siri, Siri pone el aire acondicionado, me dice, calentando la casa. Ese producto lo tengo, Pedro. Lo compré hace 2 años, el climatizador de Tado para el aire acondicionado. Sí. Y también me pasa lo mismo, que le dices al HomePod que te enfríe la casa, es todo lo contrario. Digo, no. O sea, realmente sí que te la enfría porque te lo pone como tú lo hayas configurado, pero claro, te dice eso, ¿no? Y al final, yo creo que a Siri le falta ganar contexto, que es algo que Alexa tampoco hace bien, pero hace mejor. Entonces, lo que esperamos es que den un paso más, porque ya se han quedado como muy anclados, ¿no? El problema de todo esto es que Siri sí que ha mejorado, porque ha mejorado mucho en algoritmos de reconocimiento, en privacidad y todo eso, pero el usuario tiene la percepción de que no funciona bien, porque tú cuando le pides lo más básico de la vida, que es apaga las luces de la habitación y del salón, cuando te dices del salón, te dice, ¿del salón qué? Claro. Sí, Tendría que entender el contexto, tendría que saber que esta es una conversación. Esas son cosas que se tienen que hacer y seguramente el equipo que mejore eso salga de aquí de Barcelona, de España, porque uno de los equipos más punteros para desarrollar inteligencia artificial con Siri está está aquí en Barcelona, de Apple. O sea que hay muchas posibilidades de que eso algún día mejore, que ya va siendo hora, ¿no? Yo con Siri la verdad es que me he quedado un poco frío. Es una asignatura que tiene pendiente Apple, ¿no? Siri. Sí. Pero yo creo que... Dime, Víctor. No, que decía que tienen que mejorar mucho en Siri. O sea, yo pensaba en esta WWDC que le iban a darle un paso más, o sea, que fuera más inteligente como Alexa, como el de Google, con Google Home, y se han quedado un poco cortos. O sea, con el tema de la interactuación con el usuario, yo me he quedado un poco frío. O sea, yo espero que en los próximos años, por ejemplo, que Siri me pueda mejorar en ello, claro. Es que los asistentes... Yo tengo un presentimiento y es que no hemos visto todo lo de Siri aún y posiblemente sea porque los iPhone nuevos lleven algo con esto. ¿Ah? Apple apuesta mucho por el proceso en local de la inteligencia artificial, el machine learning que tiene en local. Para mejorar eso, ChatGPT tiene 256.000 núcleos de machine learning, por ejemplo, en remoto. Siri tiene 16 en los más potentes. Entonces, claro, yo creo que Apple va a hacer algo para que sí que se mejore este nivel de conversación o este contexto, pero quizá, porque no dijo nada en la conferencia, ni siquiera cómo íbamos a utilizar Siri dentro de las Vision Pro. Solo cambiamos, oye, Siri por Siri, se acabó, fin. Sí, que de hecho no está todavía activo en España, o sea que, en español. En español, o sea que, bueno, hay que esperar. Yo creo que las inteligencias artificiales de momento está bien para pedir información, está bien para mandarle algo muy sencillo, pero a la que ya haces frases un poco hilando, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Apágame la luz de este sitio y de este sitio, es como, vale, no entiendo que me estás diciendo dos sitios distintos. ¿Vale? O ponme un temporizador porque se me está pasando esta receta que quiero seguir al siguiente paso. No te lo va a hacer. Entonces, sí, tienen que mejorar en ese sentido. Pero bueno, poco a poco lo que decimos. De momento ahora ChatGPT está tirando muy fuerte y yo creo que todos los demás tendrán que apostar por ahí. De hecho, Microsoft se ha metido muy fuerte en eso y yo creo que si Apple no se quiere quedar atrás, tendrá que apostar también. Lo que pasa es que Apple, más que utilizar un lenguaje conversacional de pregunta-respuesta como Bard o como ChatGPT o ese tipo de sistemas, Apple lo busca más de cómo ayudar al usuario. Y Apple está utilizando la inteligencia artificial desde hace muchos años, con la mejora en las fotos, ahora con lo que estamos viendo, esto que hemos visto antes de la cámara que trae los efectos especiales, que te reconoce tu forma y te aparece por detrás. Eso también es IA y se utiliza así, ¿no? Pero yo creo que tiene que integrarlo más, quitarlo a nivel de conversación. No veo a Apple sacando un ChatGPT que te conteste así, pero sí que te entienda mejor lo que quieres o el contexto de lo que quieres preguntar. Pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta porque te estamos haciendo aquí, se va a alargar un montón y tampoco queremos ponerte en esta tesitura. Pero bueno, ¿qué opinas sobre los sistemas operativos que ha presentado Apple? Y si piensas que llegará algo un poco distinto en septiembre.
Es un año de transición a nivel de sistemas operativos. Yo creo que Apple lo que ha hecho este año es presentar sistemas operativos muy estables, basados en funcionalidades que utilice el usuario en el día a día, sin grandes mega revoluciones, porque este año tiene muchas cosas encima de la mesa con la Vision Pro. Y esto ya lo hemos vivido, ¿no? Os comentaba antes del contexto de estar tantos años hablando del mundo Apple. Esto lo vimos en 2007 con el iPhone. Cuando salió el iPhone, Steve Jobs tuvo que salir en un evento especial pidiendo perdón porque iba a retrasar Leopard, porque Leopard no iba, se supone que tenía que salir, en aquel momento salían en junio en la conferencia de desarrolladores, pero no les daba tiempo a sacarlo en junio, y dijo que iba a salir en septiembre, no, en octubre de ese año, porque necesitaban todos los recursos de Apple para el iPhone. Entonces, claro, yo creo que este año evidentemente no es tan marcado, pero Apple ahora tiene muchas cosas encima de la mesa, tiene que darle mucha presencia a la Vision Pro, que les quede un año para sacarlo al mercado, y un año no significan 12 meses, porque para que esté en el año natural que ha dicho Apple, tienen que estar en producción, cerradas, con todo el merchandising, todo el cómo van a presentarlas, cómo las van a vender en las tiendas, cómo van a funcionar, todo eso tiene que estar cerrado ya prácticamente, entonces van muy a prisa y corriendo. Pero bueno, lo que hemos visto con iOS 17, con macOS Sonoma, iPadOS, watchOS 10, que también se habla mucho con watchOS, con tvOS también, son actualizaciones muy estables, muy centradas en el usuario, con funcionalidades claras. Estas 3 cosas tienes este año y además te prometo que el sistema operativo va a ir muy bien, ya desde la primera beta lo estamos viendo. Y yo creo que es un año de estabilidad y de aprovechar al máximo. Yo ya os digo, en el artículo que he publicado en Apple Esfera sobre Sonoma, yo lo decía, hacía años que no me divertía tanto con el Mac, porque ahora con los widgets, por ejemplo, que parece una chorrada, pero es que te facilitan mucho la información del día a día y puedes personalizarlos de 1000 maneras distintas. El utilizar el llavero, el iCloud Keychain en cualquier navegador que no sea Safari, eso también se puede hacer con Sonoma. Pedro, ¿has probado cuando tú presentas la pantalla, has probado la opción hecha de compartir pantalla y que el contenido se te quede detrás? ¿Cómo era? Pues creo que no. Pues pruébalo que te va a gustar. Creo que... pues lo probaré. Pues es como si tuviera el contenido como si fuera la Vision OS. Bueno, claro, que apareces como en una esfera, ¿no? Como Correcto. Una esferita o algo así. No, está la esfera y está la parte que te deja el contenido, la ventana o la aplicación, o lo que tú quieras, detrás tuya, como si fuera una ventana de Vision OS. Eso para dar charlas o para hacer presentaciones de empresa es una maravilla. Y pues todo eso es inteligencia artificial también, ¿no? Hay que reconocérselo a Apple, aunque no sea ChatGPT, también son cambios importantes, aunque no es Siri. Eso no lo hace Siri. Venga. Pues bueno, nosotros ya dimos nuestra opinión en el podcast pasado y para no entrar un poquito en redundancia y que digan los que nos están viendo qué pesados somos ya con esto, pasamos con un poquito en el día a día, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué dispositivo coges? Pues el iPhone. Yo creo que el 99. Yo creo que todos. ¿No? Sí, creo que todos igual. Yo creo que todos ahí. Y bueno, pues normalmente suelo trabajar. Tengo algún día de oficina. Si tengo día de oficina, pues ya me voy directamente para la OFI. Aquí en Barcelona. Y si no, pues me preparo mi café tranquilamente. Me tomo mi café en la terraza. Algunos días voy al gimnasio, que lo tengo también aquí delante de casa. Es un poco despejarme antes de empezar con la vorágine. Me gusta no despertarme con el tiempo justo, sino tener mi tiempo para aclimatarme, porque a pesar de que yo me estoy activo desde el minuto 1 que pongo el pie en el suelo, pero luego me cuesta aclimatarme y lo prefiero hacer así. Sí. A mí me cuesta mucho, me levanto quizá casi hora y media antes de trabajar, pero me cuesta muchísimo. Y ya cuando tengo a las niñas, la semana que tengo a las niñas ya es... Ahí sí que hora y media antes se me queda corta, pero bueno, más o menos... Es un sprint. Pero siempre es verdad, ¿eh? Lo primero que hago es, quizá porque también utilizo el iPhone como despertador, pero lo coges y lo primero que haces es chequear, vale, ¿qué tengo? Los correos del trabajo, bueno, no voy a mentir, redes sociales y todo lo demás, y después empiezo, correos del trabajo y todo lo demás. Pero bueno, José, ¿tú qué es lo primero que utilizas? Yo el iPhone, ¿no? Y ve las métricas, por ejemplo, de Autosleep, ¿vale? Y de las métricas de Athletic. Me gusta mucho cuando me levanto, lo primero del día, para ver cómo me voy a encontrar en el día a día, ¿no? A ver las métricas que tengo, ¿no? Y después, pues, el iPad, ¿no? Para ver las redes sociales, las noticias y demás. Estos son los dispositivos que yo utilizo cuando me levanto. ¿Y tú, Víctor? Bueno, más o menos siguiendo la línea de vosotros, lo mismo. O sea, el iPhone, cuando me levanto para ver qué notificaciones tengo, o sea, si tengo algún evento de calendario,
si tengo, por ejemplo, si me han reaccionado a algo, a un me gusta o un me gusta en TikTok o en Twitter o un comentario, poder mirarlo desde el iPhone. Y luego para verlo con calma, pues me siento con el iPad y voy contestando. Perfecto. Sí. Perfecto. Pues bueno, Pedro, ¿qué representa para ti el iPhone en tu día a día? Bueno, yo creo que es el ordenador principal que utilizo. Yo creo que como yo, mucha gente, ¿no? Porque al final ahí lo tenemos todo. Lo que comentábamos antes, yo he llegado hasta escribir un post en el iPhone, grabamos vídeos, fotos. Es la bitácora de nuestro día a día. Queramos o no, hacemos muchas fotos que antes no podíamos hacer, pues no teníamos. Cuando era la época analógica, evidentemente, teníamos 20 fotos por carrete o 30 fotos por carrete y no podíamos hacer fotos a lo loco. Pero ahora está bien pues recordar, ¿no? Esos momentos de hace 10 años, donde estaban 5 años, a través de tu carrete de fotos, que es muy divertido, a veces no tanto, pero normalmente pues está muy bien. Y pues ahí tienes todo, tus fotos, tus vídeos, tu comunicación con la gente que quieres. Yo además, yo vivo en Barcelona, pero yo soy de Elche, en Alicante, yo tengo la familia allí, pues hablamos con ellos a través de FaceTime, o sea que al final es un poco todo, es el epicentro. Lo que era antes el ordenador de escritorio donde tienes toda tu vida digital, ahora mismo es el iPhone, ¿no? Yo creo que va a seguir siendo así durante mucho tiempo. La gente habla mucho de que las Vision Pro estaban destinadas a canibalizar el iPhone, y yo creo que a quien van a canibalizar es al Mac o incluso al iPad, te diría. Sí. O por lo menos en la primera etapa trabajar en coexistencia, luego ya a ver cuando ya evidentemente el dispositivo sea más ligero y más todo, pero el iPhone yo creo que todavía le queda mucha vida. Sí, sobre todo por tamaño. Dime, José. Sí. No, iba a preguntar a Pedro si él cree que las Vision Pro llegarán a ser como unas gafas normales. Sí. Yo lo decía yo, sí. Sí. De hecho, seguramente si nos preguntaran en 2007 si pensábamos que o sea, la pregunta en 2007, yo me acuerdo cuando estábamos allí, la pregunta en 2007 es, ¿pero de verdad tú piensas que todo el mundo va a querer un teléfono de estos? Sí. O sea, ¿tú crees que todo el mundo va a llevar un dispositivo como estos en el bolsillo? Si antes llevábamos Sony Ericsson, llevábamos móviles muy pequeñitos, muy raros, de Nokia cuando hacían las locuras esas que hacían. Entonces, ahora lo veo muy raro y la tecnología... Claro, si en aquel momento dirías, de verdad una foto que haces cuando te levantas a un café o lo que sea, que queda espectacular, que parece una cámara reflex, en 2007 tú la dices, ¿tú crees que esta foto la harán los teléfonos dentro de 17 años? Pues hombre, la verdad es que la tecnología está cambiando mucho, y en el tema de las gafas es más complicado porque además ahí entramos mucho en el campo de pues la diferencia focal que tenemos todos. El tema de la óptica es muy complicado. Pero evidentemente va a pasar. Va a pasar, incluso yo creo que va a llegar a más. Va a llegar un momento, y ya estaremos mayores, estaremos aquí hablando de esto todavía en los podcasts, pero en algún momento será casi como una lentilla, ¿no? Pero eso es hablar de muy ciencia ficción. Sí, exacto. Pero es que si a mí me enseñan el iPhone de hoy en día hace 20 años, pensaría que es alienígena de otro planeta. O sea, que más. Lo refleja mucho, por ejemplo, no sé si has visto la película de un futuro desafiante. Sí, es de Apple TV Plus, sí. Pues lo plasman así, ¿no? En unas gafas normales, y llegan a tener como una especie de sensores al lado del ojo, en la ceja. Sí, tal cual. Lo plasman así. De hecho, en Star Trek y en todas las series en 2001, 2010 o sea, en el espacio, donde en los años 60 salían iPads, ¿no? Sí. Y eso en aquel momento, pero yo recuerdo estar viendo 2010 no, porque no soy tan mayor, pero yo recuerdo ver Star Trek y ver los dispositivos tipo iPad, y eso me parecía, digo, madre mía, hasta que lleguemos a eso tienen que ocurrir millones de cosas. Y fijaos cómo estamos, ¿eh? Sí. O sea, que es una locura. Pero bueno, la tecnología avanza muy rápido y sobre todo que tiene inercia, ¿no? Todo lo que hemos avanzado hasta ahora, el tramo de avance entre revolución y revolución se va a ir acortando porque la tecnología se incrementa a nivel de lo que puede conseguir, ¿no? Fijaos, la Vision Pro es un ejemplo claro y es la punta del iceberg de algo mucho más grande, que es el Vision OS, que es realmente el producto importante de la marca que he presentado este año. Pero bueno, lo veremos seguro, yo creo que sí. Y aparte que realmente una empresa como Apple ha estado 15 años trabajando detrás de esto, pero una vez que ya está creado, vendrán otras marcas donde lo replican, donde empezarán a intentar mejorarla, y ahí es donde viene la carrera, ¿no? De decir, vale, vamos a intentar mejorar esto lo antes posible. Así ha conseguido ser Android bueno. Correcto. Sí. Android era un desastre cuando salió el iPhone. Android era una barbaridad cuando salió el iPhone,
Y al final ha sido bueno porque ha optado el camino del iPhone. Incluso ha mejorado en algunas cosas del iPhone, que luego el iPhone ha copiado, luego se copian entre sí, pero ese es el mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Es de lo que va esto, ¿no? Correcto. De hecho, Jobs decía, los genios son los que copian, ¿no? O sea, que al final es parte del juego. De hecho, Xiaomi es una pasada, yo creo que... Lo de Xiaomi sí que es verdad que es para estudiarlo, ¿eh? Apple bestial. Sí. Y luego lo que ha comentado antes Pedro del tema de Android, por ejemplo, Android se hizo grande porque muchos ex trabajadores de Apple se fueron a Android. Y por ello Android es lo que es ahora. O sea, que también hay que decir que toda la tecnología, todo lo que aprendieron fue de Apple. O sea, de la visión aquella que tenía Steve Jobs y compañía. Exacto. O sea, la idea que tenían de un software para un teléfono para el futuro. Y es lo que ha llegado ahora. O sea, sí. Android no es lo que es si no fuera por la idea que tuvo Steve Jobs con el iPhone 3GS. Sí. Y en tema de salud y deporte, sabemos que haces mucho deporte, ¿vale? ¿El Apple Watch te motiva para que te pongas manos a la obra o lo haces porque quieres? O sea, no tomas nota de Apple Watch. Yo hago deporte por culpa de Apple. Porque sí. Yo sé, además, en el último análisis del Apple Watch Ultra se lo dije a gente de Apple. Digo, oye, ¿queréis lanzar un reloj que mida las tapas que me como, las copas de vino que me bebo y cosas así en lugar de...? Pero claro, con el Ultra, a mí cuando me lo dejaron... Claro, la responsabilidad es, ¿esto cómo vas a probarlo? No vas a probarlo. Yo vi creo que además fue Diverge o alguno de los grandes medios americanos que la periodista que lo probó en una piscina. ¿Pero cómo vas a probar el Apple Watch Ultra en una piscina, amiga? Yo sí que he hecho buceo, he hecho bautismo de buceo, yo tampoco me he dejado a 50 metros, ¿no? Pero claro, yo para eso pues quieres una preparación, ir, tal. Entonces, en aquel momento, como además era invierno, me tocó, me fui con un montañero amigo mío, subí la montaña de Montserrat a la cima, que son 1200 metros. Es dura, lo sé. Claro, que dices que al final cada cosa que sacan nueva con el Apple Watch, cada cosa al final tengo que probar. Cuando sacaron la natación, pues lo probé en la piscina tal. Pero para mí es muy importante. Yo creo que el deporte a mí me ayuda mucho a desconectar. A mí sobre todo me ayuda, me gusta mucho salir a correr, por el hecho de que yo me pongo la música y desconecto, y es una cosa que viene de la época del iPod, ¿no? Comentábamos antes con Víctor. A mí, yo echo mucho de menos el tema de la Power Song, ¿no? Que es un concepto que me gusta mucho y que tiene mucho sentido, ¿no? Y es que cuando Apple sacó los modelos de Nike Plus, había un botón que tú pulsabas, te lo dejabas pulsar el botón central y se activaba la Power Song, que es esa canción que da igual lo jodido que estés, que cuando la escuchas te entra el subidón y dices tú, estos últimos 100 metros voy a muerte. Pues eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Yo creo que eso nos pasa después de estar un día de trabajo, de mucho trabajo, con muchos, lo que tenemos todo en el día a día. Para mí salir a correr, la verdad es que me desconecta muchísimo, ¿no? De hecho, publicó un artículo en la Peresfera de cómo replicar una Power Song con atajos, ¿no? Creo que le decías a Siri, activa la Power Song o algo así. Y mucha gente me dijo, ¿esto qué es? ¿Qué has hecho esto? ¿Esto qué tontería es? Que ahora la gente no tenía en aquel momento el Nike Plus, el iPod, pero para mí es muy importante. Y el Apple Watch me ha ayudado a entenderme mejor, ¿no? Además, lo que decía José también con las métricas de cómo estás, de la tendencia, si es positiva o negativa. Te ayuda mucho a entenderte y te ayuda mucho, por ejemplo, en las últimas actualizaciones de WatchOS, que te diga la zona en la que estás, la zona de entrenamiento. Eso a mí me parece una barbaridad, porque yo lo calculaba antes a mano. Y claro, calcular a mano de, a ver, esto ahora está, no sé qué. Y ahora estás con el reloj, miras y si te vas un poco de la zona, te vibra, entonces tienes que parar un poco el ritmo. Eso me parece una pasada, ¿no? Y yo creo que es importante que entendamos todos que el deporte ya no solo es estar bien para los demás, sino estar bien para ti, que te ayuda mucho, claro, te ayuda mucho a llevar el día a día, a llegar el día que viene. Y sobre todo a desconectar, y el cuerpo es nuestro dispositivo que más deberíamos cuidar. Al final el deporte es el antiestrés, o sea, es lo que te quita el estrés del día, ya sea de trabajo, problemas personales, lo que sea, es ese momentito que tienes ahí. Y a mí me ayuda mucho porque con el Apple Watch compito mucho con José. Entonces José te hace deporte, yo también, entonces vamos compitiendo y va en plan de ¿qué te pasa? Así que es verdad que yo tuve un percance esta semana y he tenido que dejar un poquito de hacer deporte. Pero eso suena excusa, José, ¿no? Sí, es excusa directamente. Bueno, que casi tuve que pedir un taxito para llegar a casa, me quedaban 2 kilómetros. Pero bueno, ya estoy mejor. O sea, no... A mí eso me pasó que tenía que probar una aplicación nueva que salió con el Apple Watch hace ya años, Me la puse, bajé a correr y a los 2 kilómetros
me dio una tendinitis, no sé qué me pasó en el gemelo y no podía moverme. O sea, lo que dices tú, que casi tengo que pedir un taxi para volver a casa, a 2 kilómetros. Y claro, tenía que hacer capturas del Apple Watch, de la aplicación, y digo, pero ¿cómo voy a poner capturas de que he corrido un kilómetro y medio? Digo, la gente va a decir, pero tío, ¿cómo estás probando esto? ¿No? Y me pasó justo en el peor momento. Pero sí, bueno, también hay que saber entrenar y también. A mí me ha costado mucho. Yo tengo un esguince mal curado y eso es una putada. Y hay que saber hacer deporte, pero hacerlo con cabeza. Y yo creo que eso ayuda mucho, fíjate, todo el tema de Fitness Plus, que es una cosa que te ayuda mucho a... Me gusta cómo lo hacen porque te ayudan a calentar antes, que es una cosa que nadie hace, a no ser que te obliguen. Exacto. Y a calentar después. Entonces eso es súper útil. Y luego a entrar en deportes como, por ejemplo, el yoga. Yo el yoga en el evento del año pasado del iPhone, Apple, todas las mañanas antes de irnos a los briefings o al evento como tal, a las 8 de la mañana llegaba Janelle, que es una de las instructoras de yoga de Fitness Plus, allí al hotel donde estábamos, en el césped que había afuera, y hacíamos yoga con ella. Y yo no he hecho yoga en mi vida. Y yo ahí me convertí en súper. Yo era el súper. Yo quería hacerlo todo con yoga. Me compré todo, la alfombrilla, todo. El material el ladrillito que tienes tal. Sí. No he vuelto a hacer yoga aquí en casa. También lo digo, está todo muy bien guardado ahí. Pero sí que es cierto que te por lo menos, bueno, pues en algún momento lo haré, y te ayuda a conocer nuevos deportes y nuevas cosas, que es importante, y a conocerte a ti mismo, ¿no? Y con cabeza, siempre con cabeza. Te reeduca, ¿no? Quizá un poquito, sí. Ser más consciente de tus limitaciones a veces, porque claro, los que empiezan a hacer deporte empiezan muy a lo bruto. Sí que es verdad que yo por suerte desde muy pequeño he estado jugando a fútbol, y en los equipos donde he estado pues te enseñan una preparación, te enseñan a hacer esto, a hacer lo otro. Y ya entras con una base de decir, vale, yo llego hasta aquí y ya está. Pero muchas veces amigos míos o lo que sea, no, entro aquí y ves que no pueden más y te dan todavía más. Y entonces ahí es donde vienen los problemas y todo lo demás. Yo a vóley. Yo he sido jugador de vóley toda mi vida, hasta que entré en la universidad. Sí. Que lo dejé porque no tenía tiempo de entrenar. Pero yo estuve a punto de hacer pruebas para la selección española y todo. O sea, que podía... En el multiverso tiene que haber un Pedro Andar que sigue jugando al vóley. Bueno, yo sigo jugando al vóley, pero ya me petit comité con amigos, una cosa más. Bueno, esperemos que no haya un multiverso donde estés más metido en Android que en Apple, ¿eh? Eso será claramente el multiverso malo, ¿no? Sí. Hay un multiverso malo en el que todo el mundo está enfadado o pasa cosas malas, pues esa serie de Android, seguramente. Vale. Suponemos que, bueno, como nos pasa a nosotros, que entre tus familiares, amigos, eres la persona que todo el mundo suele preguntar de tecnología, ¿no? ¿Cómo te sientes con esta presión? Porque a mí a veces me vence, ¿eh? Claro, a mí me pasa, el otro día estábamos en el campo con la familia, y viene mi prima y me dice, oye, que un amigo mío me ha dicho que me apellido como uno que lee el de Apple, que si tal. Digo, claro, mi prima se llama Laura Aznar. Sí. Entonces, claro, y dice, claro, si es mi primo, esa página ese, no me digas, pues pregúntale, y me envió una lista de preguntas. Y claro, a ver, yo intento contestar siempre. Además, Víctor lo sabe, que yo siempre está por Instagram. Yo, todo el mundo que me pregunta, como tengo tantos seguidores, me quiero contestar porque a mí me gusta hablar de esto y no pasa nada, ¿no? Pero en mi familia todo el mundo ya se adapta, ¿no? Intentan tener siempre el esto de decir, bueno, a Pedro no le voy a preguntar, porque ya sé lo que me va a recomendar. Pero hay una cosa que aprendí también de alguien de Apple, precisamente, que es que no necesariamente tienes que recomendarle Apple a todo el mundo. No, es decir, porque si te llega alguien que tú sabes que esa persona primero no va a aprovecharlo o no lo va a necesitar o lo que sea, pues oye, pues si te viene alguien es que es muy caro, yo solo lo quiero para tal, pues, yo esta técnica la he hecho con un amigo, se compró un PC en su momento, fue más barato, la mitad de barato, empezó a tener toda clase de un invernadero de virus, a pesar de que yo le dije que se instalara un antivirus, toda la historia, ya no ha vuelto a comprar. Es decir, tú quieres un Android, coge un Android. Si a lo mejor te gustan y son buenos, ¿no? Seguramente hay gente, yo creo, los de Android son muy buenos, pero los Android de hoy en día valen como un iPhone, ya no es me lo compro que vale la mitad. O sea, cómprate un Galaxy S23 ahora, a ver cuánto cuesta, ¿no? Correcto. Es un dispositivo brutal, pero es igual de caro que un iPhone y no tiene el mismo ecosistema ni muchas más cosas, ¿no? Y a mí, pues sí, me pasa eso, me preguntan muchas cosas y bueno, en la oficina siempre tengo cola, o sea, siempre que volvemos de alguna keynote o hay alguna cosa, pues ya hay el peregrinaje de a ver a ver Pedro qué dice, o cuando me dejan algún producto para probar,
que puedo llevarlo, porque hay muchas cosas que me dejan que no puedo enseñarlas antes de que salga el artículo, porque tenemos embargo del esto, pues allí pues bueno, todo el mundo al final me acaba preguntando. Pero es una cosa que me gusta, ¿no? Yo cuando estaba más metido en el mundo PC, a mediados de los 90, pues a mí me llamaban para que le instalara tarjetas gráficas, el CD-ROM del padre de mi amiga, y ahora me llaman para preguntar pues modelos de iPhone, de iPad, que no sé. Pero bueno, al final viene con el oficio, o sea que yo creo que estoy acostumbrado ya. Yo, por ejemplo, cuando me aconsejan, hay para personas que lo tienen muy claro. O sea, evidentemente, por ejemplo, a mí mi madre me dice, aparte de ella tiene un iPhone, ¿no? Pero me dijo, yo es que con un ordenador no me veo. Yo es que necesito conectarme, o sea, ver páginas web, necesito esto, necesito lo otro. Mi mamá, digo, ¿a ti te va bien el iPhone? Dice, sí, pero se me queda pequeño. Digo, cómprate un iPad. Claro. Porque es lo fácil y verdaderamente se compró el primer. Pero es que mi madre ya pasa a unos extremos bastante. Se compró el primer iPad Pro que salió, el de 12,9. O sea, pasó que yo decía, joder, mamá, digo, tienes una máquina. Te has venido arriba, Digo, la quería yo y te la has comprado tú. Digo, algún día te la robaré. Y dice, no, esto se queda. Pero hay para personas que lo que dicen, no, es que yo, lo típico, no, yo con un Android ya tengo. Pero te dicen después al cabo del día, ya, pero haz la foto tú que vas con el iPhone y no sé qué. Eso es algo que siempre pasa. Y de hecho deberíamos escribir un artículo sobre eso. Si los Android son tan buenos, ¿por qué siempre nos pedís que hagamos la foto a los iPhone? Siempre pasa. Sí, yo soy el fotógrafo. Mira, yo salgo mal en todas las fotos de grupo. ¿Por qué? Porque soy el que tiene que hacer el selfie. Mira, claro, yo algo mal yo siempre, porque yo no salgo bien enfocado. Pues salen ellos todos los demás bien, pero claro, es la foto de Pedro, que lo haga Pedro. Bueno, pero claro, al final pasa eso. Que tenga el iPhone el que hace la foto. Sí, claramente. Ojo, pero después te dicen que se la pases por WhatsApp. ¿De qué te sirve hacer una foto? Claro, es que te va a perder la calidad de imagen, claro. Están haciendo por airdrop, ¿no? Por ejemplo. Exacto, pero bueno. Pues bueno, la última pregunta del día, ya, o sea, de tarde-noche, ¿vale? Es ¿qué aplicaciones son las que más utilizas en el día a día? En el iPhone. Utilizo mucho las de Apple, excepto para el correo, que para el correo no me gusta nada Mail. Me va gustando últimamente, pero yo creo que a Apple tampoco le gusta Mail. Coincido contigo, Pedro. Es que Mail tarda mucho en refrescar la bandeja de entrada, ¿eh? Yo creo que aquí Apple lo que ha hecho con Mail es un poco, bueno, tenemos que tener esta aplicación porque la tenemos que tener, pero tampoco le importa mucho. Es decir, pues, bueno, si no tienen esta, pues que tengan otra, ¿no? Entonces yo utilizo Spark, que tampoco es la mejor, no es la mejor tampoco, pero es que es muy difícil. Esto lo hablo mucho con Carlos Navas, que tengo el podcast de Una Cosa Más, que él ha probado todas las aplicaciones de correo electrónico habidas y por haber, y no hay ninguna perfecta, ¿no? El problema de las aplicaciones de correo electrónico es que quieren innovar tanto que se alejan de lo que es el correo electrónico y al final son inusables, ¿no? Spark ha conseguido aquí, tiene un mare magnum de una carpeta inteligente, ¿qué tal? Digo, a ver si eso quiero ver mi correo organizado y ya está, no inventes la rueda, ¿no? Y ahora han metido la inteligencia artificial con ChatGPT. Para contestar, sí. Pero bueno, por lo menos ves que avanzan, ¿no? Que más o menos ahora corrigen, ¿no? Porque había muchas cosas que no gustaban de la última versión y han tendido a, oye, volvamos a volver a algo más clásico. Y luego, por lo demás, pues utilizo mucho Apple Music. Estoy mirando el dock ahora mismo. Soy muy de Photoshop, Adobe Lightroom. Tengo la suite, que es con lo que hago casi todo cuando hago una imagen, alguna cosa para Perfera. Pixelmator me gusta mucho, sobre todo desde la llegada de Apple Silicon, porque está muy bien utilizado el tema del retoque de fotos y demás. Y bueno, pues poquitas cosas más. Es que fuera del ecosistema Apple, Notas me gusta mucho. He intentado probar Notion. Yo la Corla he intentado que me haga de la secta de Notion, pero me parece excesivamente. Tienes que tener un Notion para el Notion, ¿no? Para aprender a utilizarlo. Y al final digo, pues es que vuelvo a Notas siempre, porque lo tengo en todos los dispositivos. Es rápido, intuitivo, no tengo nada más. O sea, que me pasa a mí con Cristian, ¿no? Que me sigue metiendo en Notion, pero digo, no, nos quedamos en Notas. Es más sencillo. Y él Notion, claro. Sí, es muy potente Notion, ¿eh? Y además es una pasada lo que se puede hacer, pero yo no me veo con el tiempo suficiente como para hacerlo tan bien como, por ejemplo, la Core. Tú ves a la Core y la Core tiene ahí montado la Wikipedia en su Notion. Pero vamos, yo no lo sé hacer. Yo creo que José a veces se siente, mira que él está en Huelva, yo estoy aquí en Barcelona, ¿eh? Se siente con la pistola aquí muchas veces cuando habla de Notion, pero bueno, la verdad que sí que al final nosotros tiramos más por aplicaciones nativas. Sí. Pues si queréis decir, por ejemplo, Víctor, tú ya rapidito para empezar con las recomendaciones, si quieres decir las aplicaciones que más utilizas. Bueno, lo que uso en general son las aplicaciones nativas de Apple. O sea, yo las uso en el día a día. Por ejemplo, soy usuario de Apple Music con la cuenta de estudiante ahora en este último año que me queda.
que por eso he podido también tener el acceso, por ejemplo, a Apple TV Plus y conocer las series, que son de 10, o sea, las series de Apple. Yo no entiendo cómo la gente no las puede conocer, porque... Pero estás aprovechando, ¿eh? Estás aprovechando ahí. Sí, bueno, y luego cuando se termine la suscripción seguramente me iré a Apple One, Vale. Eso es la idea. Y luego ya, pues las redes sociales que tengo, o sea, Instagram, Twitter, TikTok y ya está, o sea, son las aplicaciones típicas que tengo, o sea, no tengo una aplicación específica para tal. Todo con lo que tengo, con el ecosistema Apple y las aplicaciones nativas, lo puedo hacer todo. Perfecto. ¿Y tú, José? Yo lo que más utilizo son Spark, como cliente de correo, PDF Expert, ¿vale? Como editor de PDF. Y después para edición, pues utilizo mucho DaVinci Resolve, ¿vale? Pixelmator también lo utilizo también en el iPad. Y en el Mac, pues igual, ¿no? En lo que es el DaVinci, Pixelmator y demás. Y Spark. Y las aplicaciones nativas. Perfecto. Pues bueno, ya te hemos hecho todo el interrogatorio que queríamos, Pedro, y si quieres pues pasamos a lo que son las recomendaciones de la semana. Normalmente siempre las empieza a dar José, porque así los invitados pues ven más o menos un poquito cómo las damos. Después si quieres que pase Víctor y decides tú. Pues Okay. José. Pues empezamos por las recomendaciones de la semana, ¿no? Y esta semana voy a recomendar una película, ¿vale? Para todos fan de Apple, que es la película de Jobs, ¿vale? Que es protagonizada por Ashton Kutcher, que esta película retrata la vida de Steve Jobs desde que sale de la universidad y se asocia con Bosnia para fundar Apple, ¿no? Y crear su primer ordenador personal, ¿no? Y va hasta que crea el primer iPod en 2001, ¿no? La verdad que esta película es muy recomendable para cualquier fan o no fan de Apple, ¿no? Y la serie que voy a recomendar es una serie de drama, ¿vale? Que se titula Los últimos días de Ptolemy Gray, ¿vale? Que protagoniza Samuel Leroy Jackson. Y esta es una serie que cuenta la historia de un enfermo de Alzheimer, ¿vale? Que pierde a su cuidador de confianza. Y un adolescente pues huérfano pues se hace cargo de él, ¿no? Y esta adolescente encuentra una cura momentánea, ¿vale? Que le ayuda a recobrar momentáneamente de esta enfermedad de Alzheimer y le ayuda a resolver ciertos problemas que va teniendo durante la serie, ¿no? Perfecto. ¿Tú, Víctor? ¿Tus recomendaciones de esta semana? Bueno, pues como recomendaciones de la semana, como hemos hecho en los anteriores episodios también, voy a recomendar una serie, una película y una recomendación de una empresa que sigue colaborando conmigo. Una de la serie sería la segunda temporada de Genius, de National Geographic para Disney Plus, que habla sobre la vida del genio pintor Pablo Picasso, interpretado por el gran Antonio Banderas, que es una serie que está muy bien para conocer la vida del gran artista español y conocer su vida, perspectiva y su estilo de arte que le hizo tan famoso, ¿no? Luego de película, recomiendo una película antigua del año 1999, que son Los piratas de Silicon Valley, ¿vale? Donde se explican los orígenes y la motivación que tuvo Apple y Microsoft para fundarse. Y además se habla de la rivalidad y estrategias que tenían Steve Jobs y Bill Gates, o sea, las diferentes mentalidades que tenían. Y luego que se puede encontrar esta película tanto en YouTube o en foros de internet se puede encontrar. Y para finalizar, yo recomiendo la marca Belkin de accesorios para nuestros productos Apple favoritos. Tienen baterías externas, cables, protectores de pantalla, entre otras, de una calidad que son bestiales. O sea, llevo muchos años probándolo y antes de que ellos probaran conmigo y de verdad que no tengo ninguna queja, ¿eh? Y nada, también aprovecho para agradecerles también a Belkin por la confianza en mí y en mi proyecto, que es una cuenta pequeña en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y bueno, haré en las próximas semanas un unboxing con nuevos productos de la compañía. Perfecto. Y ahora te toca a ti, Pedro. Pues yo quiero recomendaros, bueno, seguramente cuando oigáis esto ya está disponible, pero estamos grabándolo el día antes del estreno de la segunda temporada de Fundación, que es, bueno, sabéis, son unas novelas de Asimov que yo me encantan, las he leído desde muy pequeño, de hecho creo que uno de los primeros libros que leí fue Fundación. Y bueno, la serie, aunque no es exactamente como los libros, porque los libros son muy raros para hacer una serie exactamente como los libros. De hecho, el primer libro son unos señoros hablando en una mesa, o sea, eso no se podría llevar a la pantalla de ninguna forma. Está basada en lo que vemos en Fundación en los libros. La primera temporada
a mí me gustó mucho como fan de los libros, y esta segunda temporada yo he tenido la oportunidad, ya la he visto entera, porque he tenido acceso anticipado al esto. No puedo hablar de la serie, solo puedo hablar del primer episodio de la segunda temporada, y bueno, ahí marca un poco cómo va a ser toda la temporada, que es muy trepidante, muchos más efectos especiales en la que parece que no hayan escatimado en gastos, una historia mucho más cercana a los libros de lo que es en la primera temporada. O sea, vamos a ver cosas que directamente me pusieron los pelos de punta, y una historia que bueno, nos gustará a quien nos gusta todo esto de la tecnología, porque además está hecha con unos efectos y una capacidad de transmitir mucho más de lo que quizás se hizo la primera, ¿no? Que era muy vaga en algunos conceptos. Aquí van a tope con todo. Así que no os perdéis la segunda temporada. No puedo hablar más, pero me encantaría, porque es una absoluta locura lo que pasa en la segunda temporada. Pero ya el primer episodio, que estará disponible cuando oigáis este podcast, si no lo habéis visto, miradlo, que os va a encantar. Sí, yo vi la primera temporada de Fundación y es una pasada de serie, ¿eh? Yo me quedo. Los libros son muy buenos, ¿eh? Hay que leerlos también. Los libros son muy buenos, lo que pasa que son duretes, ¿eh? Si no te gusta la ciencia ficción pura, que llaman por ahí, son duretes. Por eso nos han hecho la serie tal cual los libros. Han sido un claro, poco... lo iba a decir. Sí. Que no se ha ligado tanto a los libros, porque mi padre, por ejemplo, lo leyó hace un par de años, la saga de Asimov. Sí. Y me contaba eso, que dice que hay algunas cosas de los libros que no se ha... no tiene... Digo, yo no tiene nada. Digo muy poco de Asimov. Lo han hecho más cinematográfico. Yo también lo entiendo, para que lo pueda... Para que sea más atractivo. Y bueno, yo creo que el impacto visual de esta segunda temporada ya se viene desde el primer episodio. O sea, el primer episodio de la segunda temporada ya deja bien claro cómo va a ser todo el resto de temporadas, aunque vienen muchas sorpresas. O sea, yo ya iremos comentando de esto, ya iré comentando en redes sociales y con vosotros y lo que haga falta, pero va a ser una temporada muy emocionante. De acuerdo. Wow. Pues yo quiero recomendar esta semana una serie de Netflix, ¿vale? Que bueno, ya hay 2 temporadas de esta serie, y es Love, Death and Robots. Y está muy bien porque cada capítulo es una serie de animación, que cada capítulo es distinto, cada capítulo es de un creador distinto. Y la verdad que está muy chula, ¿vale? Sobre todo a la gente que nos gusta mucho, pues, los mundos alternativos y todas estas cosas. A mí me gustó mucho. Y quiero también recomendar una aplicación, y es que estoy probando la aplicación de Barlens, que es para la cámara de fotos del iPhone, que le sacan mucho más provecho. La verdad que la aplicación me está gustando. Con la parte de gratuita ya estoy haciendo bastantes cosas, pero podemos retocar muchas cosas del iPhone, y la verdad que es muy, muy recomendable. Y nada, ya estaría el episodio de esta semana. Lo único que nos queda, pues, es dar las redes sociales y las despedidas. Que si quieres, Víctor, empiezas tú con las redes sociales. Sí, bueno, ya todos los oyentes de Apple por 4 ya los conocéis. Bueno, ya soy ya como el colaborador que está más con el proyecto, pero bueno, me podéis encontrarme en Instagram como vvaporworld_95, tanto en Instagram como en TikTok, y luego en Twitter y en YouTube como vvaporworld. Perfecto. Pedro, ¿tú quieres decir algo de las redes sociales? Sí, yo soy Pedro Aznar en todas, porque siempre llego el primero a todas las cosas que pruebo. Ya hay un cantante argentino que llegó tarde a Twitter y no pilló el Pedro Aznar. Y bueno, aquí ellos me han encontrado en mi cuenta de TikTok, que es pedro.aznar, pero ahí no publico nada porque ya no me da la vida con tantas redes sociales. Ahora estoy también probando Threads, que es la red social de Instagram, que saldrá, esperemos, en Europa en las próximas semanas. Y también tiene muy buena pinta. Y en Mastodon también estoy como Pedro Aznar. O sea que Pedro Aznar en todas partes. Perfecto, muy sencillito. Y nada, José, nos quedan nuestras redes sociales. Pues nos podéis encontrar en Instagram como apple4_, en Twitter como apple4_, en TikTok como apple4_, y en Telegram y en YouTube nos podéis encontrar como apple4. Perfecto. Pues si queréis, despedimos ya el episodio de por aquí. Y nada, sobre todo agradeceros tanto a Víctor, que sabes que para nosotros es todo un placer siempre contar contigo. Pedro, ha sido, una experiencia para nosotros brutal. Hemos empezado muy nerviosos, pero la verdad que se agradece. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Y nada, para todos los oyentes y los que nos estáis viendo, pues muchas gracias por aguantar 2 horas, creo, casi, de podcast, que hemos raptado a Pedro durante 2 horas, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, muchísimas gracias por invitarme. Chao, Muchas chao. gracias. A ti, Pedro, gracias. Adiós.